En Sigo Aspel ayudamos a nuestras pymes a cumplir sus sueños, impulsando sus negocios, conocimientos y habilidades. En la zapatería de Carlos, el tiempo les rinde de lo lindo y no tienen que preocuparse por nada, ya que el software se actualiza automáticamente y están al día con todas las normas contables y tributarias que exigen las entidades de control de forma rápida y fácil. Definitivamente Sigo Aspel sí se pone en los zapatos de las pymes. Sigo Aspel, justo lo que necesitas. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día. Agradecemos a todos su conexión, pues súper a tiempo a este espacio que tenemos el día de hoy para ustedes. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Noemi Menchaca y hago parte del equipo de comunicaciones aquí en Sigo Aspel, donde nuestro propósito es impulsar y fortalecer a contadores, perdón, y empresarios con la mejor tecnología. Día a día aplicamos nuestra fuerza para que contadores y empresarios avancen facilitándoles la vida en sus procesos y decisiones. Trabajamos para entregar innovación en soluciones tecnológicas donde nuestros sistemas facilitan el cumplimiento de obligaciones fiscales electrónicas, incluyendo facturación, contabilidad y nómina para las micro, pequeñas y medianas empresas. De esta manera, favorecemos la correcta toma de decisiones para el crecimiento empresarial y transformación digital. Y pues bueno, tú también eres parte de este crecimiento y qué esperas para formar parte de él. Y ahora sí, darles la bienvenida a este evento. Nosotros estamos muy emocionados por esta nueva experiencia de aprendizaje con Sigo en Vivo, donde pues estamos emocionados de lanzar esta modalidad de talleres diseñada especialmente para contadores y empresarios. Perdón, que buscan crecer y actualizarse y también mejorar sus procesos administrativos y contables. A diferencia de los webinars tradicionales que ustedes o varios de ustedes vienen siguiendo con nosotros, Sigo en Vivo les ofrece una experiencia más participativa e interactiva, donde no solo van a aprender sobre las herramientas claves para la gestión de sus negocios, sino que también podrán contar con papeles de trabajo, resolver dudas en tiempo real y llevarse conocimientos prácticos que van a poder aplicar de inmediato. Además, para reconocer su compromiso con la capacitación al complementar, en este caso para el evento de taller de gestión de la nómina, van a poder completar las 3 sesiones que vamos a tener de taller, donde por asistencia van a estar recibiendo pues justamente este certificado de participación que va a avalar su formación en estos temas clave. Y ahora sí, pues bueno, prepárense para participar activamente y aprovechar al máximo de esta oportunidad de aprendizaje con Sigo en Vivo. Ahora sí, pues bueno, en esta sesión número 1 vamos a estar dando taller de gestión de nómina y cumplimiento fiscal. Pues qué más presentar a nuestra speaker invitada el día de hoy a esta sesión 1 del taller de nómina. Ella es Diana Pino, licenciada en Contaduría y especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México, con desarrollo profesional como consultora en el área financiera y fiscal de diversos sectores comerciales, industriales y de servicio. También apoya a las empresas con la implementación de prácticas fiscales y financieras útiles para todos los negocios. Articulista de la revista Consultorio Fiscal de la UNAM y dedicada a la capacitación profesional desde hace ya varios años en el medio fiscal, con participación en diversos institutos como Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, el Colegio de Licenciados de Contaduría Pública y Finanzas en León, la APEA, IMEFI, IMECAP, Comexcol, IPEM, IDET, CAEMI, perdón, y Unión de Capacitadores SC, Consultor MX y Colegio Fiscal. Y pues bueno, también una de las speakers ya de casa aquí de Sigo Aspel. Y bienvenida, Diana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fanny. Buenos días a todos. Bienvenidos también a este nuevo, digamos que medio para ponernos en contacto mucho más cerquita a través de estos talleres. Entonces, muy lista para dar inicio. Perfectísimo. Dejo de compartir mi pantalla, Diana, para que tú también puedas tenerla. Y en este momento en el chat a todos los asistentes les vamos a pedir que puedan entrar a el enlace que les vamos a estar dejando, puesto que este enlace en la parte de abajo les va a estar apareciendo el link para poder descargar los recursos que Diana Pino preparó el día de hoy para nosotros, con los que van a estar pudiendo trabajar el día de hoy durante toda esta sesión. Perfecto. Listísimo, ya vemos tu pantalla, Diana, y me voy a aprovechar justamente de lanzar la primera encuesta en lo que
También la gente va ahí con la parte de la LP. Y pues bueno, aquí la tienen ya en pantalla, donde la pregunta es, ¿cuál es el mayor reto que enfrentas en la gestión de la nómina de tu empresa? Ahí tienen 4 opciones para que nos puedan apoyar y creo que esto puede ser un buen abrebocas para que pues nuestro speaker pueda conectar, ¿no? La temática con sus respuestas del día de hoy. Perfecto. Y en tu caso, Diane, ¿cuál opinas que puede ser ese mayor reto? Híjole, como estamos hablando de un tema de nómina, la verdad es que hay diferentes áreas involucradas, diferentes institutos fiscalizadores, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas 3 sesiones, cómo funciona. Entonces, yo considero que tener un buen control interno va a ser la pauta para que puedas cumplir con las normativas y obligaciones fiscales, que es como el punto 1, y el uso de herramientas adecuadas. Creo que nos daría un aliciente para que todo lo que tengas que estar abordando en este tema sea muy eficiente. Entonces, yo me iría con que posiblemente la mayor problemática, por así decirlo, sería como esta falta de control interno en cuanto a manejo de incidencias y los cálculos precisos, porque no llevas un manual de procedimientos y quizá no te apoyes con herramientas adecuadas. Ok, perfecto. Pues bueno, les vamos a dar hasta ahí justamente en la parte de la encuesta. Por ahí dicen quien respondió, respondió. Entonces vamos a estar súper atentos a la pantalla. Y como lo podemos ver en este momento en sus pantallas, dentro de los 186 personas que nos apoyaron a responder, el 53% cree que cumplir con las normativas y obligaciones fiscales, 32% el manejo de incidencias y cálculos precisos, 7% el uso de herramientas adecuadas y el 8% el control de tiempos y eficiencia en el proceso. Dorian, pues ahora sí los dejo, todos tuyos, y yo estoy del otro lado, atenta a los chats. Gracias, Fanny. Perfecto. Pues sí, justamente así como ustedes lo comentan en esta breve encuesta que nos hace, pues tener este acercamiento respecto de cuáles son, digamos que las problemáticas a las que nos enfrentamos, porque así como ustedes, yo también soy asesora en este tema contable, fiscal y de seguridad social. Y considero que estas problemáticas de cumplimiento ante las autoridades es justamente porque quizá en el manejo de la nómina, que estamos hablando de diferentes legislaciones, ley federal del trabajo, ley del seguro social, ley del impuesto sobre la renta, pues podemos tener como esta sobrecarga, por así decirlo, de obligaciones a cumplir. Derivado de eso es que considero que el que tengan herramientas adecuadas y un control interno, que es un manual de procedimientos, ¿cómo voy a iniciar? Desde el punto número 1 en la contratación y hasta el último, que sería la dispersión de la nómina y el pago, por ejemplo, las retenciones de ISR, teniendo como estos manuales de procedimiento sería como un poquito más sencillo, mucho más sencillo quizá cumplir con las obligaciones y la parte fiscalizadora que también tienen las autoridades. Entonces, la idea justo de esta primera sesión es acercarnos a las obligaciones laborales del Seguro Social, del Infonavit y la fiscalización de de estos institutos, porque realmente lo que nosotros queremos abordar el día de hoy es que ustedes reconozcan o que todos reconozcamos que en materia de nómina vamos a estar hablando de lo que es una ley federal del trabajo, ley del seguro social y ley del impuesto sobre la renta, que esa la veremos en una sesión aparte. La idea es que recordemos que en una jerarquía de leyes están las tres en la misma posición, es decir, no está una sobre de otra. Sin embargo, cuando hablamos de nómina integral, pues tenemos que partir de la ley federal del trabajo para entender qué es lo que tengo que hacer ante una ley del seguro social o ante una ley del impuesto sobre la renta. Es decir, el vínculo laboral es lo que me va a dar la pauta para que yo pueda cumplir obligaciones en materia de seguridad social y también fiscal. En este sentido, es regresar un poquito a esa parte de cómo está desde la contratación de mis colaboradores, cómo estamos haciendo los contratos laborales, las condiciones laborales, la duración de los vínculos laborales, a fin de que con base en eso pueda cumplir con estas otras obligaciones. Porque recuerden que una vez que ustedes comiencen un vínculo laboral, tienen el derecho los trabajadores de estar inscritos en el régimen obligatorio del Seguro Social, los inscribo, tengo cierta temporalidad para dar cumplimiento a esa legislación y después viene la dispersión de mi nómina en cuanto a los ingresos que va a percibir nuestro colaborador. De ahí que están relacionadas pues estas legislaciones al hablar de una nómina integral. Ley Federal del Trabajo, que revisamos tu relación laboral, los conceptos que están integrando tu nómina, cómo estás elaborando los contratos o la pregunta es, ¿tienes contratos? Posiblemente puedan ser empresas pequeñas
microempresas, pequeñas empresas en donde, pues bueno, los contratos posiblemente no se lleven de una manera fehaciente o quizá ni siquiera se lleven. La realidad aquí es que recuerden que el eje del trabajo protege a los colaboradores, entonces a falta de relación laboral, pues el punto es que la prueba cae sobre el empleador. En este sentido, no es tanto que estemos protegiendo, digamos, que a la empresa para cuando no entregamos un contrato laboral, al contrario, lo dejamos un poco más indefenso. Y también es obligación laboral entregarle al colaborador copia de su contrato. Entonces aquí es un poquito quitarnos este miedo de la elaboración de los contratos, porque los contratos, si nos vamos al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, vienen todos los requisitos y son muy parecidos a los que vienen en un CFDI de nómina. Normalmente queremos ver un poco más el tema de nómina basado también en lo fiscal. ¿A qué me refiero? En un CFDI de nómina y consideramos que ya estando haciendo la dispersión y elaborando correctamente mi CFDI de nómina, ya cumplo con todo. Y la realidad es que no, tenemos otras instituciones que también están buscando que estés pagando correctamente los salarios. Estamos hablando de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con su unidad de trabajo digna, que es la que realiza las inspecciones laborales para saber si tú hiciste ya correctamente la integración de tus 5 comisiones mixtas que tienes obligación, la de seguridad e higiene, ya viene, por ejemplo, la de la PTU, está la del Reglamento Interior de Trabajo, la de capacitación, la de antigüedades. Entonces, es una serie de obligaciones que tenemos per se al tema fiscal, que en muchas ocasiones nos basamos mucho en el tema fiscal porque el SAT es el que fiscaliza mucho más rápido con base en el CFDI. Entonces estamos muy atentos a lo que plasmamos en un CFDI y posiblemente podemos descuidar un poco la parte fundamental o de fondo, que es cómo está tu relación laboral. Cómo inicias el vínculo laboral, si es semana completa, jornada reducida, el tiempo de ese vínculo laboral, cómo vas a manejar las incidencias en cuanto a ausentismos, incapacidades, por ejemplo, porque ahí ya entra entonces también la ley del seguro social, que ya es un tema de cuidado personal del colaborador cuando están inscritos en el régimen obligatorio que tienen derecho a recibir atención por 5 seguros más el Infonavit. En este sentido es que en Seguro Social, pues una vez que tú inicias un vínculo laboral y reconoces cuando comienza, tienes la obligación de inscribir a tus colaboradores ante el IMSS, teniendo de manera general para el cumplimiento de estas obligaciones en Seguridad Social 5 días para avisarle al Seguro Social que ya iniciaste un vínculo laboral, que tienes colaboradores y pagar las cuotas de Seguridad Social que va a estar requiriendo el IMSS. Y como parte de este procedimiento, yo pondré en tercer punto la ley de impuesto sobre la renta, en el sentido de que ahí ya podemos ver la dispersión de la nómina, ¿no? El pago del salario, elaborar correctamente un CFDI, que este CFDI ya lo contempla la ley laboral también como parte de la probanza en cuanto a que si le estás pagando el salario a tu colaborador. En ley de impuesto sobre la renta lo veremos en la sesión siguiente, pero ya entra planes de nómina, por ejemplo, para efectos de la previsión social, en donde buscamos que no integren las prestaciones que le voy a dar al colaborador, que sean exentas para el colaborador y que sean deducibles para la empresa. En este caso es que tendríamos que ver cómo elaborar esos cálculos que nos dice la ley fiscal para dar cumplimiento a esos requisitos y poder culminar con estas obligaciones en la ley del impuesto sobre la renta. En este caso es que tenemos también material que ustedes lo tienen en Excel y el primero es generalidades. Lo voy a abrir ahorita, pero todavía no vamos a entrar de fondo. Va a ser también parte del apoyo en nuestra sesión. Desde inicio, ustedes lo que tienen que recordar como asesores también es cómo cómo está integrada tu nómina. Evidentemente, tienes que pagar un salario por estos colaboradores que te van a prestar un servicio personal y subordinado. Entonces, sería una relación laboral. En esa relación laboral tienes que remunerarlos y la remuneración viene a través del salario, que este salario se va a integrar, es decir, es lo que le vas a pagar de cuota diaria, más prestaciones que incluso vienen habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y ojo, lo que nos dice la legislación es cualquier otra cantidad que se le entrega al trabajador por su trabajo, es decir, todo lo que esté supeditado a que el trabajador lo haga bien o no lo haga bien, va o no va, asiste a las instalaciones o no, cumple con los objetivos o no, eso está direccionado con su trabajo y por lo tanto se entiende que es salario. La consideración de salario es
justamente importante reconocerla porque no es lo mismo que tú le des el salario y además le des otras prestaciones que por medio de la Constitución Política nos pide como prestaciones mínimas, aguinaldo, prima vacacional, las horas extras, la prima de antigüedad en su caso, o que lo remuneres con otros conceptos como son ya prestaciones de previsión social, premios por asistencia y puntualidad, fondo de ahorro, bonos de productividad, despensas, gratificaciones extraordinarias, que las de previsión social se quedarían en premios de asistencia y puntualidad y fondo de ahorro. Ya lo que es bonos de productividad, gratificaciones extraordinarias, esas están relacionadas con su trabajo, ¿sí? Por lo tanto, serían parte de su sueldo. Prestaciones de previsión social, vemos conforme lo define ley de impuesto sobre la renta, es para el bienestar social, cultural, económico del trabajador y de su familia, pero no está relacionado con el trabajo que está realizando. Entonces, desde aquí comenzamos a diferenciar esta parte, que es lo que ustedes tienen en Excel, que es importante. Cuando estoy hablando de la relación de nómina, lo que nosotros tenemos que estar revisando también como asesores es cómo vienen las remuneraciones de los colaboradores, cómo está la relación laboral, porque el vínculo laboral, como les comento, es lo que te va a dar la pauta para que tú puedas fundamentar o argumentar en algún punto una fiscalización con la autoridad. En cuanto a la terminación del vínculo, por ejemplo, que no te enfrentes con alguna demanda laboral o a través de conciliación de arbitraje o el tribunal local, en donde te citen para ver por qué no le estás pagando correctamente al colaborador, porque se entiende que tú llevas este expediente laboral en donde ante cualquier duda de la autoridad, tendrás la información conducente para poder demostrar desde cuándo inició el vínculo, cuáles eran las condiciones de contratación, cuándo incumplió el trabajador en algún dado caso el cumplimiento de esas obligaciones y por ende lo que te llevó a terminar el vínculo laboral. En otro momento puede ser que tu vínculo laboral, la duración de este, haya sido por obra por tiempo determinado, por lo tanto podrías haber terminado el vínculo laboral sin responsabilidad para el empleador. Entonces, el vínculo laboral en materia de nómina siempre va a ser lo que nos dé la pauta para que tú puedas tomar decisiones más adelante. Si te das cuenta, cuando inicias la relación laboral, pues vas a pactar con el trabajador un sueldo. ¿Cómo es que tú entregas este sueldo? ¿Haces una evaluación de puestos? ¿Te basas en salarios mínimos profesionales o simplemente te basas en el mínimo, por ejemplo? Desde ahí, a la autoridad laboral le interesa saber cómo es que estás reconociendo las prestaciones de los colaboradores. Es decir, existen los salarios mínimos profesionales, más de 78 oficios que están descritos en esa parte y que entonces es una buena manera para que tú puedas tener digamos que esta confianza sobre la remuneración que le estás dando a los colaboradores, así como ellos contigo. Muchas ocasiones yo creo que todos como asesores hemos escuchado que de pronto los trabajadores, los colaboradores dicen, bueno, es que el sueldo no es tan bueno, pero tengo excelentes prestaciones y llegan a ser atractivas. Sin embargo, eso se desprende del sueldo. El sueldo sería con lo que tú lo contratas, la obligación por ley federal del trabajo, que es todo lo que tú le des al trabajador por su trabajo. Por lo tanto, esto tendría también la consecuencia de que para la ley del Seguro Social, que retoma lo que dice la ley federal del trabajo para efectos de considerar salario y lo que vas a tomar como base para la integración en un salario base de cotización, sería todo lo que tú le des al trabajador por su trabajo. Y lo mismo para la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta grava tres grandes rubros, que es lo que veremos la siguiente sesión: el sueldo y todo lo que derive de una relación laboral, la PTU y los pagos por separación. Entonces, aquí el sueldo estaría grabado, tendría estas consideraciones. Salario para efectos de la ley federal del trabajo, base del salario base de cotización y grabado para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Tú también puedes remunerar a tus colaboradores con herramientas de trabajo, es decir, le puedes dar estas herramientas de trabajo en primera instancia porque ley laboral te dice tienes la obligación de entregarles herramientas de trabajo a tus colaboradores en buen estado o renovárselas en dado caso. Y por otro lado, el salario base de cotización, hablando en materia del seguro social, pues nos lo exceptúa de la integración, que llegaremos a eso un poquito más adelante, pero es el 27 de la ley del seguro social que nos dice no se van a tomar en cuenta para la integración las herramientas de trabajo. ¿Por qué? Porque son obligación laboral. Y para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 94 en su último párrafo te dice no son objeto. Las herramientas que tú le des a tu colaborador con motivo de la naturaleza de su trabajo, no las voy a considerar como objeto de la ley. No es que sean ingresos y a su vez estén exentos. No son objeto. Y si se dan cuenta, si vemos un catálogo de las claves del CFDI, no encontramos por ahí uniformes, no encontramos quizá algo material para entregarle al colaborador.
herramientas de trabajo en el tema fiscal no están siendo objeto o materia de esa legislación. Y les repito, todo lo queremos ver en su FDI hoy. Si yo quiero entregar uniformes, quiero forzosamente timbrarlo. Lo he visto así en algunas empresas. Realmente no es una obligación fiscal porque nace una legislación laboral que no le pega a lo fiscal porque en lo fiscal tampoco lo está tomando en cuenta. En este sentido, nos tenemos que venir a cómo justifico que si estoy entregando, por ejemplo, herramientas de trabajo, si no lo voy a ver timbrado en un CFDI de nómina. Muchas empresas utilizan cartas responsivas de entrega de herramienta. Estas cartas responsivas en donde le hablas al colaborador o le explicas en un escrito libre em, qué es lo que le vas a entregar, cuáles son los cuidados que tiene que tener, dónde lo tiene que resguardar, etcétera. Entonces, todas estas obligaciones que nacen de un tema laboral no siempre van a estar justificadas en un tema fiscal, pero sí en un tema laboral. De ahí que les repito, el expediente integral del colaborador en materia laboral es importante para que tú puedas fundamentar ante cualquier fiscalización de otra, de otra instituto o alguna autoridad fiscalizadora, el por qué estás actuando de esa manera. Y también podemos remunerar al colaborador con otras prestaciones. Y estas prestaciones sí son las prestaciones de previsión social, que también estarían exceptuadas de la integración del salario base de cotización y tendrían una exención para la ley del impuesto sobre la renta. No es lo mismo que tú le entregues herramienta de trabajo a un colaborador, por ejemplo, un automóvil, a que se lo des como prestación de previsión social. Ese tipo de prestaciones de previsión social ya los vemos como para prestaciones o planes de previsión social para altos ejecutivos, automóviles, por ejemplo, computadoras, etcétera. Y el tratamiento va a ser completamente diferente. Si tú le das una herramienta de trabajo a un automóvil como herramienta de trabajo, el auto es de la empresa, se deprecia conforme el tema de las inversiones, de la ley del impuesto sobre la renta, tienes que pagar el mantenimiento y demás, pero es de la empresa. Y se lo estás otorgando al colaborador para que cumpla con sus obligaciones. Si se lo das como prestación de previsión social, entonces este vehículo es del colaborador, le tendrías que hacer los cálculos respectivos para saber si está en cuenta parte está exento y el resto una retención. Entonces, dependiendo de la postura inicial en materia de nómina laboral, es en donde vamos a poder abordar para poder cumplir ley del impuesto de la renta y ley del seguro social. Entonces, con esta introducción de lo que estarán tratando nuestras sesiones, es que es importante, repito, que volteemos a ver nuevamente nuestras obligaciones laborales, cómo están instauradas en nuestra empresa o las empresas en las que estamos apoyando o asesorando. De inicio, retomar nuevamente las obligaciones, las principales obligaciones en cuanto a la Ley Federal del Trabajo para los patrones. En el 132, y aquí les puse algunas, pero hay más de 30 fracciones como obligaciones patronales. Entonces, de inicio es reconocer otra vez cuáles son mis obligaciones patronales, si es que no las tenemos tan presentes o si es que nuestras áreas están divididas en recursos humanos y hay otras que luego se dividen solamente en pagos de seguro social y después la dispersión de la nómina o a veces está todo en uno, ¿no? Entonces, la idea es retomar como tema de obligaciones patronales para saber en dónde estoy careciendo y reforzar ahí mi control interno, que como les digo es la pauta para que ustedes puedan dar cumplimiento a esta primera encuesta que nos decían qué les causa más problema, pues el cumplimiento de esas obligaciones. Es inevitable que tengamos que cumplir con esas obligaciones, más bien es reconocer en cómo está mi control interno para saber si cuento con la información en tiempo y forma para poder procesarlo y dar cumplimiento. Entonces, para que los trabajadores, los salarios, pagar a los trabajadores tus salarios e indemnizaciones cuando éstas se presente, que le proporciones a los trabajadores los útiles e instrumentos materiales que ya habíamos visto como obligación de entrega de herramientas de trabajo, para que tú también le puedas dar los lugares en donde guardan los instrumentos y los útiles que tú a su vez le diste. Mantener el número suficiente de asientos o sillas, que yo creo que ustedes ya han escuchado la famosa ley silla, se desprende ya de una obligación laboral preexistente, sin embargo, pues ya le está dando lineamientos para cierto tipo de trabajos en esa famosa ley silla. Em, Darles un trato cordial a los colaboradores y
parte de este 132 es el que utilizamos para hacer nuestro reglamento interior de trabajo, que es el que depositamos ante conciliación y arbitraje, en donde ahí tú lo que vas a buscar es guardar la armonía en la relación laboral, en el centro de trabajo. Por eso es que tiene que estar conformado ese reglamento interior de trabajo por representantes de los trabajadores, representantes del patrón, para que entre ambos lo puedan hacer. Me ha tocado ver que de pronto en los reglamentos interiores de trabajo, de pronto dicen, bueno, Diana, ¿sabes qué pasa? Es que tengo colaboradores que se accidentan muy seguido porque llegan en moto. Entonces, lo que yo les quiero dar a conocer a los colaboradores es que no lleguen en moto y lo voy a poner en mi reglamento interior de trabajo. No, para eso no está nuestro reglamento interior de trabajo, no les puedes tener prohibiciones, incluso si tú depositas eso en la página conducente, pues no es un punto que te vayan a poner como válido. La idea es que sean consideraciones para que se cumplan con las obligaciones por las cuales fueron contratados los colaboradores y cómo guardar la armonía en el centro de trabajo. En este sentido, por ejemplo, también de pronto vemos mm, descuentos a los colaboradores. Recuerden que tenemos normas protectoras del salario en el 110 de la Ley Federal del Trabajo, en donde te dice los descuentos están prohibidos, a menos que, y te da una serie de fracciones donde sí te permite hacer los descuentos. Y en la práctica muchas veces decimos, oye, 3 retardos y descuento de un día. Oye, eso en legislación laboral, ¿dónde está? No existen los descuentos por retardos, por ejemplo, en este sentido. 3 retardos, un descuento. Lo hacemos como para guardar esta armonía de decir, bueno, quiero orillar al colaborador que asista al centro de trabajo, pero en legislación laboral no está apoyado. Por otro lado, el hecho de que digan, bueno, 3 retardos y no puedes asistir un día al centro de trabajo, bueno, ya es diferente porque cuando no te presta el servicio al colaborador, se entiende entonces que no tienes la obligación de pagarle y no sería un descuento. Por ausentismo no es un descuento, es simplemente no le estás pagando por un día en el que no fue a cumplir con su obligación. De inicio, lo importante es que tengamos muy presente el inicio de la relación laboral. Y si ahorita me dices, es que no tengo contratos, nunca lo he visto, creo que estamos en un muy buen tiempo como para retomarlo y decir, vamos a hablar el tema laboral. ¿Cómo está el tema laboral en las empresas que asesoramos? ¿Qué tan fuerte está su control interno para poder justificar más adelante cualquier situación fiscalizable? Cuando tú tienes correctamente entendido tu vínculo laboral, pues entonces es porque reconoces cuál es la duración de estas relaciones de trabajo. Recuerden que pueden ser por tiempo determinado, por hora determinado, por tiempo indeterminado y también puede estar sujeto a prueba o a capacitación inicial. Esto es importante porque derivado de este límite de tiempo, también son las responsabilidades que tú tienes para con el trabajador cuando se termine el vínculo laboral. Por hora determinada es porque conoces la fecha de inicio, pero no el fin. Oye, tengo un proyecto que sé que aproximadamente va a durar un año, pero no tengo la fecha de inicio que es el día de hoy, 27 de marzo, pero no tengo la fecha de fin, obra determinada. La naturaleza del trabajo lo requiere. Por tiempo determinado, sí, conozco la fecha de inicio y la fecha final. Y a tiempo determinado es incluso a falta de estipulación expresa, es decir, que nunca lo terminaste de firmar ni compartir con el colaborador verbalmente, entonces se entiende que son los famosos trabajadores de planta, tiempos indeterminados del vínculo de la relación laboral. Muchas otras empresas también utilizan los vínculos de periodo a prueba o de capacitación inicial. De periodo a prueba es justamente a partir de 30 días o se puede extender hasta 180 días si vas a contratar a gerentes, directores, etcétera, y quieres probar, como su nombre lo dice, los conocimientos que dice tener. Después de eso, pues ya tendría que pasar a un contrato de tiempo ya estipulado. Está también el de capacitación inicial de, oye, me interesa el perfil, pero creo que todavía le hace falta detallar o pulir o le quiero entregar algunos otros conocimientos que requiere ese puesto, entonces de capacitación inicial de 3 a 6 meses. Y después de esa capacitación, que le haga sus pruebas y demás, pues puede pasar ya a un vínculo laboral. Importante, como decimos, porque de aquí se desprenden las obligaciones que tienes posteriormente cuando se termine el vínculo. Son causas de suspensión temporal, que es diferente a la rescisión. Estas son la duración de los vínculos y cuando ya inicia tu vínculo laboral, que tú detectas que ya va a ser tu colaborador y demás, ya puedes comenzar a firmar el contrato y poner todas las obligaciones a las cuales va a estar expuesto el colaborador. Entonces,
ya tienes el inicio de un vínculo laboral. En este sentido, la relación laboral se puede suspender. No es que se termine, se suspende. No es que se rescinda, como le dice la ley del trabajo, se suspende. ¿Cuándo? Cuando exista enfermedad contagiosa, la incapacidad temporal, por ejemplo, que se ocasione por un accidente o enfermedad no profesional, que son las famosas incapacidades que nos entrega el Seguro Social, por ejemplo. Y ya viene una serie de fracciones que también te suspenden la relación laboral, más no la terminan. La prisión preventiva del trabajador, el arresto del trabajador, el cumplimiento de de que alguna persona tenga, por ejemplo, que alistarse y servir en la Guardia Nacional, que sean representantes de organismos estatales, que no tenga, por ejemplo, ciertos documentos para la prestación del servicio y le vayas a dar un tiempo para que lo pueda continuar, o la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados por temporadas. Se suspende la relación laboral y vuelve a iniciar el vínculo laboral más adelante. La enfermedad contagiosa, este tema de las incapacidades son creo que las más comunes. Cuando un colaborador está incapacitado, no es que ya no sea tu trabajador, está suspendida la relación laboral mientras tengan esa afección. Concluida esa afección, regresa a el vínculo laboral, a diferencia de cuando terminan las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo pueden terminar por muchas circunstancias, pero para efectos de que no exista un pago de indemnización por parte de la empresa, tienes que caer en lo que dice el artículo 47 y viene una serie de fracciones. Aquí están algunas de ellas. Que el trabajador te haya engañado o incluso el sindicato, que el trabajador haya incurrido en faltas de probidad o honradez, que el trabajador tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días, cuando te desobedezca el trabajador o algunas análogas a las que dice el 47. ¿Cómo vas a probar esta situación? Para que tú digas, se termine el vínculo laboral a pesar de que queremos un vínculo indeterminado, sin responsabilidad para la empresa, es decir, sin que te tenga que pagar las indemnizaciones constitucionales. Por eso aquí el control interno. Muchas empresas hablan de reglamento interior de trabajo, dárselo a conocer al colaborador y cuando incurre en alguna de esas faltas, se entiende que se va a terminar, por ejemplo, el contrato laboral. Cuando levantan actas administrativas, por ejemplo, alguna llamada de atención para decirle al trabajador, oye, no hiciste, no cumpliste con esto, te estás pasando con esta situación, para que eso pueda ser un poco más la consigna de que el colaborador no está cumpliendo con su trabajo. No quiero decir que las actas administrativas, por ejemplo, estén fundamentadas tal cual en una legislación laboral y que te lleven a tener la pauta certera de que no te va a demandar el colaborador y que te va a pedir otra indemnización o que te va a pedir la indemnización. La realidad es que no, por eso el control interno y el que ustedes tengan esta comunicación asertiva con los colaboradores, les va dejando esta consigna de, oye, si no cumples con esto, acuérdate que esta es tu obligación, estas son tus responsabilidades. A falta de cumplimiento, entonces, pues termino vínculo laboral y no hay responsabilidad de pagarte indemnización. También tienen que tomar en cuenta que en muchas ocasiones lo que puede suceder es que la empresa em, puede tener quizá incidencias financieras, algún tema financiero. Últimamente escucho mucho de este bloqueo de cuentas y demás. Ahí tenemos que tomar en cuenta también si tengo tema laboral, o sea, si tengo trabajadores, voltear a los paros técnicos, por ejemplo, a fin de que yo pueda justificar el por qué no le voy a poder pagar salarios a los colaboradores. De ahí en fuera no tengo ninguna otra justificación. Son irrenunciables los derechos de los colaboradores. Y en este caso, entonces podrías justificar el por qué no vas a pagar, por ejemplo, el salario de un mes, porque pues estás en paro técnico, tienes problemas financieros. Lo comento porque también el colaborador puede renunciar y puede solicitarte las indemnizaciones constitucionales cuando caigas en las fracciones del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Y una de ellas es que no le pagues el salario en un mes. Entonces, no pagando el salario en un mes, el colaborador puede renunciar y decir, ¿sabes qué? Como no me pagaste un mes, renuncio y le tienes que pagar indemnizaciones constitucionales. ¿Qué son las indemnizaciones constitucionales que ahorita hemos estado hablando mucho? Cuando se termina la relación laboral, tú tienes la obligación de pagarle finiquito a tu colaborador, las partes proporcionales de las prestaciones mínimas de ley y el salario que haya devengado. La indemnización constitucional ya entra, como su nombre lo dice, indemnizar, pues es resarcir el daño que causaste por ciertos hechos. En este caso, pues el término del vínculo laboral. Esta indemnización se conforma de 90 días del salario diario integrado
que son los famosos 3 meses, o de 20 días cuando hay una demanda por reinstalación, que es el colaborador lo quitas de su lugar o lo despides y él te demanda para poder, porque no encuentra las causas del por qué lo corriste, y entonces te demanda y te solicita una reinstalación en su puesto de trabajo. Si tú te niegas, entonces tienes que pagarle estos 20 días por año de servicios. Y aquí vienen, por ejemplo, la causa de terminación en esta primera columna, la causa de terminación y lo que tendríamos que pagar. Si se dan cuenta, pues entonces estamos hablando de que inicia tu vínculo laboral, desde ahí tiene que estar muy reforzado en qué momento, cuál es la duración del vínculo laboral, porque mientras dure ese vínculo vas a tener incidencias. ¿Qué incidencias? Pues varias incidencias como son incapacidades, ausentismos, pagos de premios, bonos, por ejemplo, tiempos extras, viáticos. Y en esas incidencias, pues tienen cierto tinte laboral, que es simplemente que tú cumplas con la obligación de entregárselos al colaborador todas las herramientas que necesite durante ese vínculo laboral. El vínculo laboral, entonces sabemos que se puede terminar por ciertas causas, se puede suspender simplemente por que caes en alguno de estos supuestos. Normalmente son incapacidades, ausentismos o que los colaboradores tienen algún problema para, no sé, entrega de papeles, por ejemplo. Y ya que se termina el vínculo laboral, pues ahí entra otra vez tu responsabilidad como empleador. Por ejemplo, si lo despides injustificadamente, tienes la obligación de pagarle finiquito, sí, partes proporcionales de su aguinaldo, prima vacacional, las vacaciones que no haya disfrutado, por ejemplo. Y también tienes la obligación de pagarle sus 3 meses de salario y de haber una demanda por reinstalación, también sus 20 días. Y la prima de antigüedad, aun cuando no tenga 15 años, porque es un despido injustificado y se paga de manera proporcional. Aquí está supeditado a 2 veces el salario mínimo y también la parte proporcional de años de servicio que haya estado contigo. ¿Qué otra situación tenemos que considerar? Por ejemplo, despido justificado sin responsabilidad para ti como empresa. Le tienes que pagar su finiquito y en su caso, la prima de antigüedad. ¿Qué otro podemos tomar como de los más generales? Porque aquí nos podemos pasar muchísimo tiempo hablando únicamente de la terminación laboral. Separación sin responsabilidad para el trabajador, sin responsabilidad para el trabajador, que es cuando les digo que ustedes pueden caer en esas causales del 51 de la Ley Federal del Trabajo para darle una revisada también, que es que no le pagues el salario durante un mes. Entonces le vas a pagar su finiquito, su indemnización si hay una demanda de reinstalación sus 20 días y la prima de antigüedad en proporción. En este caso, no es lo mismo una indemnización a una gratificación. Muchas ocasiones decimos, bueno, la indemnización está supeditada a que tú vas a resarcir un daño. Esta indemnización sí está contemplada en la ley fiscal, está exenta hasta 90 veces el valor de la UMA. Pero la gratificación sería entonces, pues algo extra que tú le vas a dar al colaborador. ¿Sabes qué? Fue un excelente colaborador, dale una gratificación. Y muchas ocasiones, eso lo veremos en ley fiscal, pues más que beneficiar al trabajador en el tema fiscal, en ese momento posiblemente sí, pero ya cuando presente su declaración anual, pues ahí va a pagar el impuesto que posiblemente dejó de cubrir cuando tú no le hiciste la retención. Entonces, indemnización y gratificación van a ser conceptos diferentes. Por lo tanto, indemnización sí está considerada como una exención y la gratificación no. Les repito, vamos a llegar a esto en cálculos, pero en el tema fiscal. Ahorita estamos hablando del tema laboral. ¿Qué es lo que le da origen al término del vínculo laboral y cuáles son tus responsabilidades? Otro tema importante aquí, antes de pasar a ley del Seguro Social, es el hecho de que tú contemples las prestaciones que le vas a pagar a tu colaborador en tiempo y forma. Aquí en ley laboral lo que podemos ver es que pues le tenemos que pagar sus finiquitos, las prestaciones de ley que ya mencionamos. Aguinaldo, que son por lo menos 15 días, la prima vacacional por lo menos un 25% y las vacaciones, que a partir del 2023 son 12 días de salario. Recuerden que las vacaciones no se pagan, se disfrutan y las vacaciones las vamos a pagar hasta que se termine el vínculo laboral. Lo comento porque en tema laboral también, ¿qué tanto tienen sus políticas de entrega de vacaciones, por ejemplo? La prestación de las vacaciones, o bueno, derecho de los colaboradores a tener vacaciones, es 12 días continuos y te puedes poner de acuerdo con el colaborador para que los disperse.
Las prestaciones como vacaciones, por ejemplo, también prescriben. Una vez que cumple el aniversario y que ya devengó su derecho para poder irse de vacaciones, tiene 6 meses para tomarlas y un año después de esos 6 meses para que prescriban esas vacaciones. Lo veo, lo comento porque hay empresas que luego me dicen, Diana, es que son los colaboradores los que no quieren irse de vacaciones o es la empresa la que no les permite irse de vacaciones por los puestos que ocupan, por ejemplo. Entonces, el tema de las vacaciones es retomar otra vez un tanto el tema operativo, porque muchas veces van a decir, bueno, contador, es que el contador no las autoriza, no es que no depende nada más del contador. Este es un tema multidisciplinario porque estamos hablando de un vínculo laboral en donde está el jefe, en donde está, o bueno, el gerente, no sé, la jerarquía superior y después está el colaborador, a quien le comentan, por ejemplo, cuándo van a tomar sus vacaciones. Es un tema más operativo. No es tanto de, pues no voy a entregar vacaciones, sino más bien que la empresa en el tema operativo pueda entregar estas vacaciones a los colaboradores para que ellos puedan disfrutarlas y no tener políticas como son. Las acumulo, si no las tomaste, las acumulo para el siguiente ejercicio. Si no las tomaste, te las pago, por ejemplo. El deber ser es que disfruten esas vacaciones y se pagan las no disfrutadas cuando termine el vínculo laboral. La prima vacacional, cuando damos cumplimiento a estas obligaciones. El aguinaldo, sabemos que antes del 20 de diciembre de cada año. La prima vacacional, como su nombre lo dice, pues tendría que ser al momento en que se vaya de vacaciones. La prima dominical, ¿cuándo se la doy? Cuando trabaja en día domingo. La prima vacacional es, te vas de vacaciones, ahí está tu extra para que disfrutes tus vacaciones. Oye, pero si estamos diciendo que a veces los colaboradores no toman vacaciones, lo que se ha instaurado en las empresas de manera general es que en el aniversario del colaborador al año de servicios se le paga la prima vacacional, aun cuando no vaya a tomar sus vacaciones de inmediato. Entonces, es una buena práctica, es un buen control interno para que tú cumplas de todos modos con estas obligaciones en materia laboral. Les repito, el tema laboral, la verdad es que es bastante amplio. Aquí es como retomar como que estos puntos principales para saber o voltear a ver a las empresas que asesoramos o a nuestra propia empresa y volver a ver dónde podemos quizá flanquear un poquito más estas obligaciones que estamos careciendo en cuanto a las relaciones laborales. Entonces, los vínculos laborales es importante porque de aquí tú vas a poder tomar la decisión en qué momento se va a terminar la misma. Si se dan cuenta, aquí cuando termine el vínculo laboral, esto le va a impactar entonces a Seguro Social y le va a impactar al impuesto sobre la renta. Cuando yo hablo de esto, de impactar a las otras legislaciones, evidentemente estoy hablando de las obligaciones que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque estamos aquí, ¿no? Tú tienes una ley federal del trabajo que te dice, haz un contrato y ahí inicias el vínculo laboral y le vas a decir cuánto va a pagar, cuánto le vas a pagar de salario, si va a haber tiempo extra, si es una jornada completa, reducida, por ejemplo, si va a ser de las 48 horas, pero nada más vas a trabajar de lunes a viernes y en dado caso sábado. Todo eso influye en lo que el colaborador trae consigo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones. Si tú no le dices una jornada completa, de 48 horas y solamente él sabe que va de lunes a viernes, cuando lo hagas ir en día domingo te va a decir día de descanso. Entonces, aquí es desde el inicio del vínculo laboral la comunicación asertiva. Por eso nos apoyamos de reglamentos interiores de trabajo que estén integrados por representantes del trabajador y del patrón. Tú vas a tener incidencias, entonces, además de que vas a pagar el salario, pues vas a tener el alta de estos colaboradores cuando inicien la relación laboral, cuando terminen el vínculo laboral, pero mientras dure ese vínculo laboral, pues vas a tener ciertas incidencias, ¿no? Modificaciones salariales, le vas a pagar bonos, le vas a hacer algún descuento, por ejemplo, y esas faltas e incapacidades, y crédito Infonavit también le van a pegar a tu nómina. Oye, cuando contratas al trabajador, ¿le preguntas si tiene crédito Infonavit? ¿O te esperas a que llegue la emisión bimestral del Infonavit? Porque entonces ahí ya no le estás haciendo el descuento respectivo que le tienes que hacer de manera oportuna al colaborador. Entonces aquí es otra vez control interno. Vamos a regresar a crédito Infonavit, o más bien vamos a pasar a crédito Infonavit en un momento más, pero aquí la idea es que nosotros podamos tener desde el inicio el control interno. ¿Quién tiene crédito Infonavit? ¿Qué tanto es el crédito Infonavit del colaborador? Porque si ya tiene un crédito, no sé, en vez de salario mínimo o en cuota fija, y tú lo vas a contratar con salario mínimo, no le puedes descontar más que el 20%. Y entonces, ¿qué pasa con el resto del crédito Infonavit? En crédito Infonavit somos responsables solidarios de ese crédito del colaborador.
Entonces ahí son incidencias que te puedes ahorrar de cierto modo, o contingencias más bien que te puedes ahorrar si desde un inicio reconoces cuáles son las obligaciones tuyas en materia laboral para con el colaborador y desde el inicio comienzas a ponerle las reglas al colaborador si tú las tienes bien establecidas. Todo esto lo vemos a su vez qué pasa a la ley del Seguro Social. Es decir, cuando tú tienes un nuevo inicio de relación laboral, pues también le avisas a ley del Seguro Social. Cuando terminas un vínculo laboral, le avisas al instituto también del Seguro Social. Cuando tienes modificaciones salariales, le avisas al instituto. De las faltas e incapacidades y de crédito en Fonavit, también lo vemos en el Seguro Social. En este sentido es que ustedes tienen que tener desde aquí, lo laboral, el control, porque lo demás ya nada más es parte de estas otras obligaciones en materia laboral. Y lo digo nada más no por demeritar, sino me refiero a que partiendo de un buen control interno en cuanto a tu vínculo laboral, en tiempo y forma, cuándo vas a dar el alta y cuándo le vas a avisar al área del Seguro Social para el alta de los colaboradores. Tenemos 5 días hábiles. Lo ideal es que lo des de alta un día antes, por ejemplo, para evitar riesgos de trabajo. Porque en esta parte de la ley del trabajo y lo relacionado con los vínculos laborales, porque una incidencia acá o acá, en el pago de salario, los impuestos, no terminan el vínculo laboral, ¿correcto? ¿A qué voy? En esta pantallita tenemos al final una invalidez del trabajador por enfermedad general. Es el único caso o también evidentemente en una incapacidad permanente total del colaborador, algo físico, que evidentemente le da pauta al término del vínculo laboral. De ahí en fuera, el vínculo laboral se termina porque tú así lo decides y posteriormente das la baja en el Seguro Social. Lo comento porque muchas veces me dicen, Diana, es que ya tenemos la incapacidad del colaborador y ahora le van a dar una pensión permanente parcial y entonces ya puedo terminar la relación laboral. Pues no, a menos que tú decidas terminar el vínculo laboral y entonces ya puedes darlo de baja. En esta de la invalidez del trabajador por enfermedad general, es cuando un colaborador, después de haber estado recibiendo atención médica e incapacidades temporales por enfermedades generales, tienen hasta 52 semanas el Seguro Social para otorgarte estas incapacidades temporales. Después de eso y de la evaluación médica, le pueden decir al colaborador, ya no te voy a entregar incapacidades temporales, pero puedes optar por una pensión por invalidez. Estas pensiones por invalidez que sí realmente llegan a ser bastante bajitas, pero que son pues ya digamos que una manera en que el colaborador después de un tema físico, médico, ya no puede continuar la relación laboral, opta por su pensión por invalidez y en ese sentido, cuando se termina la relación laboral y la ley del trabajo nos dice si el trabajador opta por no continuar la relación laboral, entonces le vas a pagar su finiquito, su prima de antigüedad proporcional y una gratificación por invalidez que es el correspondiente a un mes de salario. Pero una pensión por invalidez no hace a su vez que termine el vínculo laboral. La obligación patronal es colocarlo en otro puesto en donde él, con estas características físicas médicas que ahora tiene, pueda desempeñarlo. Si el patrón dice no tengo espacio o se niega, entonces se entiende que es un despido injustificado y ya tendrás que pagar las indemnizaciones constitucionales. Aquí lo que quiero darles a entender es que el tema laboral se va a terminar solo por temas laborales, no temas del seguro social. Nada más o a menos que caigamos en estos supuestos muy puntuales, evidentemente la muerte del trabajador, una incapacidad permanente total y algo que médicamente deje sin funciones al colaborador físicas para poder prestarnos el servicio. Pero de ahí en fuera, incapacidades temporales, ya una pensión por invalidez, incluso una pensión por cesantía y vejez, no termina el vínculo laboral. ¿Sale? Esas son pensiones en donde el colaborador puede seguir siendo o puede volver a contratarse, por ejemplo, siempre y cuando no sea con el mismo patrón para efectos de las pensiones de cesantía y vejez y puede seguir disfrutando de su pensión. Son consideraciones puntuales que hay que reconocer en los centros de trabajo. ¿Sí? En este sentido, es que, como les digo, iniciando de este vínculo laboral, pues entonces vamos a dar cumplimiento a lo que nos dice ley del Seguro Social. No nos vamos a desprender de la ley laboral, nada más es ya ir involucrando mucho más la ley del Seguro Social. En la ley del Seguro Social, lo que nosotros vamos a tener en cuenta
es lo siguiente. Las principales obligaciones en materia del seguro social. Primero, que evidentemente cuando tú comienzas a tener colaboradores y demás, pues entonces tienes la obligación de autoclasificarte y sacar un registro patronal. Esta autoclasificación es importante porque desde aquí al instituto le interesa saber qué tanto van a estar expuestos al riesgo tus colaboradores por prestarte el servicio que te van a prestar de acuerdo a tu actividad preponderante. Tienes la obligación una vez de inscribir a de tener colaboradores, de inscribirlos y de dar aviso al Seguro Social de las altas, bajas y modificaciones salariales dentro de los 5 días hábiles siguientes a que sucede el hecho. De ahí que decíamos, la recomendación es dar de alta al colaborador un día antes. ¿Por qué? Porque si bien tenemos digamos que obligación de 5 días o tiempo de 5 días hábiles, si tú tienes un accidente de trabajo, bueno, tu colaborador en estos 5 días y no lo diste de alta, se accidenta, va al Seguro Social y le dan atención médica, te cobra con capital constitutivo. Y el capital constitutivo son estos créditos fiscales que ya son a favor del instituto y de acuerdo al nivel de atención médica que le otorgaron al colaborador sin haber estado inscrito, entonces te cobra en costos unitarios. Pueden llegar a ser muy costosos. La idea es que tú puedas dar de alta al colaborador un día antes, aunque tengas estos 5, solo para evitar contingencias de accidentes laborales. Tienes la obligación, ya teniendo colaboradores, de determinar las cuotas, de retenerlas y enterarlas al Seguro Social. Aquí, para cumplir esta obligación, lo que hacemos es utilizar diferentes herramientas. Me regreso un poquito a esta pantallita. Ya que tienes colaboradores, ya los diste de alta, tienes en algún punto modificaciones salariales, estas incidencias que se van presentando durante tu vínculo laboral de color azul, tienes dos maneras de abordarlas, con mecanismos internos y mecanismos externos. Los internos, pues, son tu SUA, este Sistema Único de Autodeterminación, que es una calculadora interna, esa no la ve el Seguro Social, y el externo, en donde ya le avisas al Seguro Social de tus incidencias, altas, bajas, modificaciones salariales. Y lo que hace el Seguro Social con esa información que tú alimentas es darte proyecciones o propuestas de pago a través de la famosa EMA y de la EVA. Para que tú puedas entrar al ITSE y ya comunicarle estos movimientos al Seguro Social, recuerda que depende de tu inscripción. Te inscribiste por escritorio virtual, entonces vas a entrar con tu e-firma. Para el ITSE, si te inscribiste a través de la subdelegación, tienes que solicitar un certificado de acceso para poder hacer tus movimientos y poder cumplir con estas incidencias de informarle a este instituto. Entonces, tenemos diferentes herramientas también en cuanto a seguro social. El escritorio virtual, en donde tú puedes hacer tu alta patronal, puedes calificar incapacidades de maternidad, descargar incapacidades, por ejemplo, y hacer cambios de domicilio, siempre y cuando sean en la misma alcaldía o municipio. Y tenemos otra herramienta que vamos a hablar más adelante de ella, que es el buzón IMSS. Si se dan cuenta, estas propuestas de pago te las da a conocer el Seguro Social ya en el CIPAR, que contiene la propuesta de pago del Seguro Social. Oye, Diana, pero es diferente lo que me dice el Seguro Social de lo que yo tengo en mi SUA. Ok, si hay una diferencia es porque nosotros nos equivocamos al momento de hacer esos movimientos. El Seguro Social se alimenta de lo que tú le dices, de los días en el que tú le dijiste que fue su alta, del día en el que le dijiste que fue su baja, del día en que le dijiste que fue su modificación de salario. Entonces, si tenemos diferencias entre lo que yo estoy teniendo de manera interna, e incluso se va a reflejar en mi sistema de nómina, pues evidentemente se va a ver acá. Por eso existen confrontas en este sistema externo del ITSE para que tú puedas confrontar lo que dice el SUA de lo que dice el Seguro Social. ¿Podemos equivocarnos? Sí, sí podemos equivocarnos y tener errores aritméticos, por ejemplo. Igual y yo di de alta a un colaborador que le dije al Seguro Social que ganaba 500 pesos de un salario base de cotización, resulta que eran 300. Lo doy a la baja. Oye, no tengo problema. Pues el Seguro Social te dice, si lo detectas en los 3 primeros días, haz la modificación sin aviso. Si ya pasaron esos 3 días, avísame directamente en la subdelegación. Diana, ¿yo puedo bajar el salario del colaborador? Sí, puedes bajar el salario del colaborador de estar ganando 500 pesos diarios a 300 pesos, por ejemplo. ¿Qué lo justifica? El vínculo laboral. Por eso les digo, todo va a justificarse hacia acá de acuerdo a tu vínculo laboral. Oye, ¿qué crees? Que el colaborador era cajero, ganaba 300 pesos diarios. Tuvo una promoción, ahora es gerente, 500 pesos diarios. Pero ¿qué crees? Después de un mes
el propio colaborador decidió volver a ser cajero o lo puse a prueba y el mes siguiente volvió a ser cajero. No lo despedí, simplemente volvió a un puesto en jerarquía menor. 300, 500, 300. Lo justifica el vínculo laboral. Entonces, o también pueden ser errores aritméticos de los que les comentaba, pero si no son así y vas a dar un salario a la baja, es porque está justificado en tu vínculo laboral. Y son las condiciones que el Seguro Social en algún punto se te llama la atención, pues tendrías ahí tus adendas al contrato, donde habla de la promoción y qué venía en esa promoción, me refiero a la promoción que le diste al trabajador, y de qué iba esa promoción, si cumplía o no, si el colaborador puede decidir después de un mes si le gustaba el puesto o no, etcétera. Todo eso es lo que va a justificar más adelante las decisiones que tomes en ley del Seguro Social, ley sobre la renta y ante la llamada de atención de cualquier autoridad, el vínculo laboral y todos los argumentos que tú tengas ahí en tu expediente laboral son los que van a justificar y van a hacer que salgas avante en esas revisiones. Presentar su declaración anual de seguros de riesgos de trabajo también es otra obligación. El seguro de riesgos de trabajo, si se dan cuenta, el seguro de riesgos de trabajo es el más caro para la empresa y para el seguro social. Es en donde más prestaciones da. Entonces, evidentemente, le interesa saber que tú estás cuidando los riesgos de trabajo, que estás intentando disminuir las contingencias. Por eso te dice, haz un cálculo de una prima de riesgo, porque si tuviste incidentes, incrementas tu prima, me pagas más porque yo, seguro social, como esta aseguradora que soy, considero que puedes tener más accidentes y entonces voy a tener que llegar con esos recursos a cubrirlos. Pues, la declaración también de la prima de riesgos es obligatoria para la mayoría de los contribuyentes, excepto para aquellos que tengan menos de 10 contribuyentes y que opten por quedarse con trabajadores, perdón, menos de 10 trabajadores y que opten por tributar con la prima media con la que se dieron de alta. Entonces ahí nada más presentas un escrito ante la subdelegación para decir, no voy a mandar mi prima de riesgo porque cumplo con estas características. De ahí en fuera, también tendríamos que cumplir con el envío de esta prima de riesgo. Y hay algunas empresas que tienen, o patrones, personas físicas, personas morales, que tienen la obligación del dictamen de seguro social. Aquí es cuando promedies 300 trabajadores en un ejercicio para que sea obligatorio. Si no, también puedes optar. Y es una medida favorable cuando em, quizá tenemos esta duda de si estoy cumpliendo o no con mis obligaciones, si estoy integrando correctamente o no mi salario base de cotización. Entonces, que tengamos la opinión de un experto certificado que también pueda ayudar por lo menos un ejercicio para saber si estoy llevando correctamente mi control interno, mis cálculos, y pues de ahí en fuera ya para el siguiente llevar ese control interno mucho más preciso. Tenemos entonces diferentes regímenes de aseguramiento. Nosotros vamos a estar hablando del régimen obligatorio porque es el que se desprende de una prestación de servicios subordinados. También los socios de sociedades cooperativas que tienen el tratamiento de trabajadores pertenecen al régimen obligatorio y los trabajadores del hogar que también están en su segunda fase del programa piloto, en donde tienen derecho de estar en el régimen obligatorio. Tenemos otros regímenes que son para colaboradores que no tienen una relación laboral, industrias familiares, pequeños propietarios, patrones, personas físicas, trabajadores independientes, los freelancers de manera general, pueden entrar en los regímenes voluntarios. ¿Qué es esto? Que hay ciertas modalidades que el Seguro Social te dice, ok, no estás en el régimen obligatorio, que implica el régimen obligatorio que tengas la cobertura de 5 regímenes del Seguro Social, pues no tienes una relación laboral, pues solamente puedes optar por alguno de ellos. Por ejemplo, el seguro de salud para la familia. Tenemos, yo creo que por ahí muy escuchado últimamente, la modalidad 10, que es en donde sí puedes tener la cobertura de los 5, aun cuando seas trabajador subordinado, pero no es porque estás en el régimen obligatorio tal cual, sino que es una modalidad que cubre esos 5 regímenes. Modalidad 40, que es la que se utiliza muchísimo para efectos de el tema pensionario. ¿Por qué? Porque nada más pagas los seguros que le pegan al régimen pensionario. Entonces, nosotros partimos de un régimen obligatorio. De este régimen obligatorio tenemos que reconocer quién es sujeto de aseguramiento. Es lo que te va a decir el Seguro Social en un tema de fiscalización. Cuando tú tengas diferentes tipos de colaboradores o incluso trabajadores o personas independientes, servicios profesionales independientes, por ejemplo, ¿qué tanto no estamos cayendo en una simulación? O tienes asimilables o son simulación de trabajadores, porque son sujetos de aseguramiento, es decir, que se conviertan, que los inscribas en el régimen obligatorio. Aquellos que te prestan en forma permanente o eventual
un servicio remunerado, personal y subordinado. Ellos son sujetos de aseguramiento. Oye, Diana, pero el contador, por ejemplo, el contador sería sujeto de aseguramiento, siempre está en la empresa, por ejemplo, o el de sistemas que siempre está en la empresa o le llamamos, está supeditado que cumpla con cierto horario, etcétera. Ahí es donde tenemos que cuidar esta parte. Te presta en forma permanente un servicio remunerado, personal y sobre todo subordinado, que en la subordinación entra ley federal del trabajo, este poder jurídico de mando en donde está el trabajador, el trabajo y el patrón. Entonces, en esa subordinación ya podríamos decir que si hay ese vínculo laboral por la subordinación, sería también un sujeto de aseguramiento. Los asimilables a salarios, por ejemplo, es algo que fiscaliza también el Seguro Social cuando te hace alguna invitación o te hace una auditoría. Dame una balanza de comprobación y ahí comienza a ver, pues, todas las cuentas que estás vaciando ahí, los pagos que haces a terceros, asimilables, servicios profesionales, por ejemplo, que tanto no caen en el supuesto de sujeto de aseguramiento o de que tienen un vínculo laboral. Por eso muchas ocasiones decimos, bueno, pero es que un servicio profesional que está 10 años en la empresa como servicio profesional, duda la autoridad en cuanto a si es un servicio independiente o es un trabajador. Pero mientras puedas demostrar tú, porque la probanza cae sobre la empresa o sobre el patrón, que no hay elementos de subordinación, entonces el régimen independiente está bien. El punto aquí es cuidar esa no caer en esas simulaciones y que los colaboradores lo tengan muy presente. Se los comento porque también nos tocó ver el caso de una empresa, cliente nuestra, que también era un despacho de contadores, en donde eran sus auditores los que se iban a hacer pues, auditorías en diferentes partes de la República y después de 10 años en donde se terminan ya los contratos de las auditorías en ciertas escuelas, pues se les dice a los contadores, a los auditores, oye, pues ya no tenemos proyecto, se termina el vínculo, ¿no? De relación que teníamos independiente. Le llegó una demanda a esta sociedad civil por parte de uno de estos auditores, una demanda laboral. Esta demanda laboral realmente la ganó esta persona porque dio toda la información que tenía la empresa, los colaboradores pueden hacerlo. Incluso les decía, revisa esta balanza de comprobación, revisa mi comprobante de diciembre, cómo me incrementan, revisa mi comprobante de mayo, cuando me incrementan, relacionándolo con pagos de prestaciones como de aguinaldo o PTU. Entonces estaba pareciendo una simulación de una relación laboral cuando ser un sujeto independiente o una prestación de servicios independientes no tiene que ver con prestaciones laborales ni con vínculos de subordinación. En este sentido es lo que les digo que hay que reforzar, ¿no? También en las empresas porque son válidos los pagos a terceros sin que representen un riesgo para una incorporación al tema laboral. Solamente hay que cuidar los elementos propios de ese concepto. Vamos a tener diferentes tipos de indicadores para el tema laboral y en tema de seguridad social. Entre ellos, el salario mínimo general, como les decía, el salario mínimo profesional, que también es importante para evaluaciones de puestos, la unidad de medida de actualización, la famosa UMA. ¿Cuándo voy a utilizar salario mínimo y cuándo voy a utilizar la UMA? Para efectos laborales, lo podemos distinguir de la siguiente manera. Cuando los colaboradores, se trata de derechos para los colaboradores, voy a hablar de salario mínimo general. Cuando se trata de obligaciones, voy a hablar de la UMA, o voy a ocupar la UMA. Hablábamos hace ratito de esta prestación, que es la prima de antigüedad, y la legislación laboral te dice, está topado a 2 veces el salario mínimo. Como es un derecho para el trabajador, sí va a estar topado en salario mínimo. Y en la famosa UMA la ocupamos, por ejemplo, cuando hablamos de las exenciones para la no integración del salario base de cotización, por ejemplo, que viene en el 27. Tenemos salario diario integrado, salario base de cotización, que realmente son lo mismo, solamente que en el contexto ya práctico, pues tenemos un salario base de cotización y un salario diario integrado. Mi salario base de cotización de acuerdo al artículo 28 del Seguro Social, nos dice, está topado a qué? A 25 veces el valor de la UMA. Es decir, nadie puede estar inscrito en el Seguro Social con más de 25 veces el valor de la UMA. Esto, evidentemente, también por un tema equitativo en cuanto a que el Seguro Social, recuerden que tiene la obligación de pagarnos prestaciones en dinero, que son subsidios entre incapacidades o pensiones. Nadie puede estar inscrito con más de 25 veces el valor de la UMA. Oye, Diana, pero yo tengo un colaborador que gana al mes
95,000 pesos. Es válido para efectos laborales. Si tu evaluación de puestos tiene ese importe, pues entonces tiene un salario diario con el cual tengas que cumplir responsabilidades laborales de 3,000 pesos. Pero para efectos del Seguro Social, pues estaría topado a 25 veces el valor de la obra. Si no tuviéramos este rebase y demás de salarios, pues entonces es cuando hablamos que mi salario diario integrado, pues es el que doy de alta ante el Seguro Social. Tenemos salarios fijos, variables y mixtos, que esto también depende. Lo escuchamos mucho en ley del Seguro Social, pero depende de tu contratación. Oye, ¿qué tipo de prestaciones le vas a entregar a tu trabajador? ¿Cómo lo acordaste? Va a tener salarios mixtos porque va a recibir también algún punto, bonos, premios y demás. Entonces sería un salario mixto. Pero si va a tener diferentes condiciones para saber cómo va a ser su remuneración, son salarios variables. Y esto más que ser un tema del Seguro Social, es directamente la contratación del colaborador. Tenemos diferentes salarios mínimos para el norte de la República, la frontera norte y el resto del país. Y el valor de la UMA, que comienza a partir de febrero de cada ejercicio, se va incrementando conforme a la inflación. Cuando hablamos entonces de que ya tienes tu vínculo laboral, ¿sabes qué prestaciones le vas a pagar en relación al tema laboral? Es cuando volteamos a ver al Seguro Social para decirle cuándo va a ser nuestro colaborador y con qué salario lo voy a remunerar. Al Seguro Social también le interesa saber todo lo que gana el trabajador, porque con base en eso se le aplican los porcentajes de cuotas patronales y obreras con las que te va a estar cobrando el Seguro Social. Entonces, el salario base de cotización se vuelve eje de fiscalización para el IMSS. Por eso va a ser importante para nosotros cómo estás determinando tu salario base de cotización, cuáles son los elementos que lo integran. Muchas ocasiones en este apartado veo que las empresas me dicen, es que me mandan correo y me dicen, dalo de alta con el mínimo y ya. Nunca sabemos cuáles son sus condiciones laborales, te mandan ahí un correo para decirte con qué salario o no. Entonces, la idea es que tengas todo el expediente del colaborador en donde veas cuál es su salario, cuáles son las prestaciones adicionales para que esa sea la base con la que inscribas al trabajador o le hagas el cálculo del salario base de cotización. Sabiendo que el salario está integrado, como nos dice Ley Federal del Trabajo, todo lo que tú le des al trabajador por su trabajo, lo retoma Ley del Seguro Social. Y te dice todo eso, todo lo que entienda Ley Federal del Trabajo, también para mí va a ser salario. Y va a formar parte, evidentemente, mi salario va a ser cotización, excepto lo que diga el 27 de la Ley del Seguro Social. Y estos ya hasta los tenemos muy bien aprendidos a veces, ¿no? Los instrumentos de trabajo, que ya lo veíamos en esta primer pantalla, no van a ser considerados como integrantes. Son una ayuda al colaborador. Se los voy a otorgar, pero no se los voy a tomar como integrantes. El ahorro. El ahorro que es una de las más atractivas prestaciones porque no está supeditado a un vale, no está supeditado a un monedero, es en efectivo y ese se va a integrar en la misma cantidad semanal, quincenal o mensual, igual la del trabajador y la del patrón. La puede retirar hasta 2 veces al año sin que se considere integrante. Pero ojo, tenemos una ley fiscal que te dice que no puede exceder del 13% el salario del trabajador, de 1,3 veces el valor de la UMA y que no se lo puedes entregar más de una vez al año. Entonces, para que sea deducible para la empresa. Ley, el Seguro Social te dice no va a ser integrante, más de dos. Ah, pero ojo con el tema fiscal porque te dice por lo menos entrégasela una vez si quieres que cumpla con estos requisitos de deducción. Entonces aquí es en donde ya vemos que se van empatando, se van relacionando el que no nada más me puedo ir así con ley del Seguro Social o así con ley federal del trabajo, sino que tengo que estar saltando con estas legislaciones porque las tres van a estar fiscalizando diferentes elementos de la relación laboral. Las aportaciones adicionales a los conceptos de cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que aquí yo insisto mucho siempre en los temas de seguridad social o en temas de pensiones, que nosotros somos el primer acercamiento con estos temas pensionarios. Somos el profesional, por así decirlo, que tiene más acercamiento con estos temas en cuanto a temas de retiro. Estamos viendo lo muy constante que cada vez más colaboradores se quedan sin pensión por no haber tomado en cuenta el ahorro hacia el retiro. Es un tema importante nacional porque estamos diciendo que el INEGI dice que más adelante vamos a hacer una sociedad geriátrica, que es esto, que va a haber más adultos mayores que jóvenes. En este caso, si tenemos más adultos mayores y ellos no tienen una fuente de ingreso porque no tuvieron acceso a una pensión, nunca ahorraron para el retiro y la fuente
joven que está trabajando ahorita no es suficiente, pues el tema económico también dejaría de moverse. Entonces creo que somos el primer profesional, en el primer franco, por así decirlo, en la primera línea de batalla con los colaboradores para decirles, oye, el ahorro para el retiro y con las empresas, con los empleadores de, oye, podemos dar estas herramientas o estos planes de previsión social que ayuden para el retiro, no son integrantes, son deducibles, etcétera, ¿no? Entonces aquí es importante la pausa porque son temas relevantes también a nivel nacional. Las cuotas en términos de la ley que tú le vas a pagar al trabajador tampoco se van a considerar integrantes. Las aportaciones al Infonavit, porque acuérdense que la empresa paga el 5% al Infonavit, ahí el trabajador no aporta en nada, y esa aportación del 5% no es integrante. Y tampoco la PTU, tampoco va a ser integrante al salario, es decir, en ese momento no va a incrementar el salario ni vas a tener que hacer modificaciones salariales. La alimentación y la habitación cuando sean de forma onerosa, es decir, que lleven una carga de por medio y esa carga es que les cobres por lo menos el 20% de la UMA. Las despensas no van a integrar hasta el 40% del valor de la UMA. Si rebasa, entonces integra. Los premios por asistencia y puntualidad cuando no rebasen del salario base de cotización y las cantidades para los planes de pensiones que hagas en la CONSAR tampoco se consideran integrantes y les repito, es una aportación importante para el retiro porque no muchos están pensando en esa situación y ya cuando asesoramos, les repito, en temas pensionarios y demás, nos damos cuenta que pues no alcanzan pensiones dignas de cierta manera para poder pues subsistir ya al término de una relación laboral. El tiempo extraordinario tampoco va a integrar siempre y cuando se lo entregues conforme dice Ley Federal del Trabajo, más de solamente 3 horas al día, más de y solamente 3 veces a la semana, 3 horas al día, es decir, que no exceda de 9 horas en la semana. Y para que no se considere integrante, también nos dice Ley del Seguro Social, tiene que estar debidamente registrado en contabilidad. La consecuencia de que rebasa estos importes es que va a integrar al salario base de cotización. En ese caso, es importante entonces regresar a nuestro papel de trabajo de la integración del salario base de cotización. Aquí tenemos elementos mucho más puntuales que ustedes pueden tomar más adelante en cuenta para poder mantenerlo dentro de su control interno. Están los elementos de cuándo se consideran fijos, cuándo se consideran variables y cuándo se consideran mixtos. Vamos a ver un ejemplo de un cálculo mixto. Aquí si se dan cuenta, tenemos la siguiente indicación, que es un colaborador que tiene un sueldo mensual de 12,000 pesos, tiene una prima vacacional del 30% y 14 días de vacaciones y 20 días de aguinaldo. Su último salario base de cotización fue de 436 pesos y laboró 4 días en su descanso y no presentó ninguna falta en el segundo bimestre de marzo y abril. Y tuvo ingresos variables. Entonces está contratado con un salario fijo porque es constante y además en ese bimestre tuvo prestaciones variables, como cuáles: vales de despensa, premio de asistencia y de puntualidad y además comisiones, por un total de estas cantidades en ese bimestre de marzo y abril. Y como queremos saber cuál es el salario que le voy a comunicar al Seguro Social en los 5 días del bimestre siguiente, porque son las consideraciones de cuándo informar un salario variable, se integra con elementos que no pueden ser conocidos previamente y lo tienes que avisar en los primeros 5 días hábiles de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, porque se va a estar pagando cuotas en salarios variables una vez que concluye el bimestre, va a estar desfasado el salario porque el IMSS lo que quiere saber es cuánto ganó exactamente tu trabajador en ese bimestre. Hasta que lo conozcas, me lo avisas y entonces vamos a ir pagando las cuotas desfasadas. Vamos a calcular primeramente la parte fija. Tiene 20 días de aguinaldo. Entre los días de aguinaldo, entre los días del año, perdón, sacamos la proporción diaria del aguinaldo. 14 días de vacaciones, porcentaje de prima vacacional, un 30%. Tengo una proporción anual de la prima vacacional entre los 365 para obtener una proporción diaria de prima vacacional. Después voy a sumar la proporción diaria de aguinaldo y la proporción diaria de prima vacacional a fin de poder sumarle la cuota diaria o la unidad que representa el salario y tener un factor de integración de esas cuotas. Y en la sustitución, pues tengo mi cuota diaria, que es mi percepción mensual entre 30, para poder multiplicarlo por el factor de integración y aquí tengo un salario base de cotización en la parte fija.
En los variables, pues nos decía que tenía vales de despensa. Ok, de vales de despensa, ¿qué nos dice el 27? Que está exceptuado 40 veces el valor de la UMA. Entonces yo tengo un importe de exención legal de 45 pesos. Por 61 días, que son los días de vengados en ese bimestre, marzo y abril, tengo un importe exento de vales de despensa de 2,760 pesos menos el total de vales de despensa que yo le otorgué, pues si se dan cuenta, yo le entregué menos vales de despensa o está dentro todavía de la exención. Por lo tanto, esta diferencia no se va a considerar integrante porque lo que yo le otorgué está dentro de la exención del 27. El premio por asistencia, también recuerden que este está basado en el 10% de lo que dice el 27 de la ley del Seguro Social. Este es el salario base de cotización del bimestre anterior por el 10%. Por los días de ese bimestre, este es el importe exento del bono de asistencia. Lo confronto contra lo que yo le di y si hay alguna diferencia mayor a lo que yo le di a la exención, pues evidentemente será la parte que va a integrar. ¿Cómo va a integrar? Sería el excedente que yo le pagué y que excede de la exención entre los días del bimestre de vengados. Y entonces aquí voy a tener una cantidad diaria que va a integrar. El premio puntualidad tiene la misma suerte, el 10%. Entonces aquí la exención es de hasta 2,665, pero yo le di 1,500. Entonces el premio puntualidad no integra. Y los días de descanso trabajados. Trabajó 2 días de descanso. Aquí sabemos que los días de descanso se pagan al doble y entonces el pago extraordinario por día de descanso son los 800 por los 4 días que laboró en ese bimestre. Tendrá esta cantidad percibida por días de descanso laborados. Entre los 61, entonces esta sería la parte integrante. ¿Qué pasa con ello? Es integrante al salario base de cotización. Podemos hacer un pequeño diagrama solamente para entenderlo. Es una prestación que tú le das por su trabajo, es decir, que son actividades contratadas, pues podemos decir que sí o que no. Si está en su contrato laboral y demás una prestación, sí. Pero está exceptuado en el 27. Si está exceptuado en el 27, no integra. Si tú se lo diste por su trabajo y además no está exceptuado en el 27, sí va a integrar. Los días de descanso del colaborador es una prestación por su trabajo, las actividades contratadas, pues sí. ¿Está exceptuada en el 27? No, se integra. Directamente se va la integración, por eso aquí no estamos sacando ninguna exención. Lo mismo con las comisiones. ¿Las comisiones se las diste por su trabajo? Sí. ¿Las comisiones tal cual están exceptuadas en el 27? No. Entonces ya nada más sería el importe de la comisión entre los días de salario de vengado, que tendría la cantidad diaria de la gratificación a integrar. Y aquí ya tengo los premios de asistencia, los días de descanso elaborados, la gratificación por aniversario, y este sería mi promedio de variables. En promedio de variables lo voy a sumar con la parte fija del salario y aquí tendría mi salario mixto a reportar. Estamos hablando del bimestre marzo y abril, que se va a reportar en mayo, es decir, en los días, en el bimestre de mayo y junio, estaría cotizando con el salario del bimestre anterior, de lo que ganó en ese bimestre. Entonces, aquí la idea de ver este cálculo es prácticamente, otra vez, como les digo, poner sobre la mesa las prestaciones que se están llevando los colaboradores y en ese sentido poder nosotros como retomar esta parte de si le estoy entregando correctamente o no las prestaciones a mis colaboradores. ¿Ok? Voy a regresar a nuestro material. Aquí está el fundamento que les comentaba de hasta cuánto está topado en su salario base de cotización, que son 25 UMAS. Nadie puede estar inscrito con un salario menor al mínimo, por ejemplo. Y va a estar topado en su salario hasta 25 veces el valor de la UMA. ¿Por qué le interesa al Seguro Social la integración? Porque en esta diapositiva que se dan cuenta, en las diferentes columnas que tenemos, la última columna dice base salarial, es decir, salario base de cotización. Los diferentes seguros del régimen obligatorio, es decir, una vez que estén inscritos en el régimen obligatorio, tienen la cobertura del seguro de riesgos de trabajo, la cobertura de enfermedades y maternidad, de invalidez y vida, de retiros, cesantía en edad avanzada de vejez, de las guarderías y las prestaciones sociales y además del Infonavit. Y las prestaciones a las cuales tienen derecho los colaboradores a percibir son prestaciones en dinero y en especie.
como mencionábamos, las prestaciones en dinero son los subsidios que te da el Seguro Social cuando tienes alguna incapacidad y en especie, pues toda la atención médica. Y si se dan cuenta, vienen los porcentajes de aportación, tanto patronal como del empleador. Y la base sobre la cual se aplican estos porcentajes, pues es el salario base de cotización. Es la información que necesita el Seguro Social para darte las emisiones o las propuestas de pago. Por eso decimos, pues no tenemos que tener diferencias con el Seguro Social, porque tú le avisas cuándo entra y con qué salario, cuando se modifica y cuando es su baja. Y con base en eso te entrega las emisiones. Si tienes alguna diferencia es por algo que no toma en cuenta el Seguro Social, que son los ausentismos y las incapacidades. El primero porque lo desconoce y el segundo porque no haces intercambio de información entre el área médica y la administrativa. Serían los únicos momentos en los que podríamos tener diferencias entre lo que me está diciendo el Seguro Social que pague y lo que realmente tengo que pagar por una incidencia interna de la empresa o de la nómina con con los colaboradores. Hay un porcentaje que se ha estado actualizando de aportación patronal. Si ustedes hacen la intersección en la columna de patrón y de el ramo de cesantía, de avanzada y vejez, está marcado ahí 3.150 con un color azul diferente, porque es el porcentaje que se ha estado incrementando desde el 2023. Les repito, es un porcentaje que se va incrementando por el tema importante de las pensiones, porque se buscan recursos para poder entregarlas en su totalidad. Si se dan cuenta aquí, el régimen o el seguro más caro, pues es la de riesgos de trabajo, como les comentaba, y por eso le importa a la autoridad que tú te clasifiques correctamente. Todavía es una autoclasificación, te lo deja a ti, pero si detecta que no es correcta tu autoclasificación, te la rectifica y puede ser que te haga pagar con diferencias más actualizaciones y recargos. Por eso lo ideal es que tú veas exactamente cuál es la clase que te corresponde de acuerdo a la prestación de servicio que estás prestando, porque con base en eso, entonces se presenta la, se presenta la prima anual de riesgos. Hay muchas otras consideraciones, también les repito, en primas de riesgos. Nos podemos quedar sesiones completas hablando de la prima de riesgo y la determinación, porque no solamente se modifica por un riesgo de trabajo, sino también por algunas otras situaciones. Lo ideal aquí es que nosotros pues podamos tener como un recap de todas estas obligaciones principales y voltearlas a ver en las empresas que asesoramos. Entonces, la prima de riesgo, importante. Ahí en el control interno, yo lo que diría también es que no es tanto administrativo. ¿Quién va a disminuir las contingencias de riesgos de trabajo? Uno, necesitas para el tema laboral una comisión de seguridad e higiene, son obligatorias. Entonces, va a estar conformado por parte de la parte de los colaboradores, representantes de los colaboradores y representantes de los trabajadores. En el tema de seguridad e higiene, también es importante que les des capacitación, por ejemplo, que les des los herramientas de trabajo. Y esto, repito, no es administrativo, no va a llegar el contador o el administrador a decir, a ver, vamos a hacer una comisión de riesgos de trabajo y te les voy a decir qué herramienta necesitan y cada cuánto. No, es multidisciplinario. Llegará este tema administrativo para hacer la comisión mixta, que es obligatoria en materia laboral, pero también el gerente de planta, el ingeniero, el dueño, para que puedan disminuir los accidentes de trabajo. No es nada más administrativo. En la parte administrativa nos vamos a quedar con que le damos a conocer a los trabajadores el reglamento interior, cómo se utilizan quizá las herramientas y demás, o cómo acercarse a la capacitación, por ejemplo, porque también la capacitación es obligatoria, sobre todo cuando tienes más de 50 colaboradores, ahí se vuelve obligatoria sí o sí. Inscribirte en el CIRSE, que yo creo que ustedes lo han escuchado también, que es este otro organismo en donde tú le das a conocer a la autoridad laboral que les estás entregando capacitación y es algo que te está pidiendo hoy por hoy el REPSE, que son las empresas que tienen que prestan servicios especializados, obras especializadas. Entonces, en materia de riesgos de trabajo, cuando hablamos del seguro social nos impacta porque pensamos en la prima de riesgo, pero para poder solventar el trasfondo, pues es irnos la obligación de fondo, que es entregar todas estas prestaciones a los colaboradores en cuanto a equipo, capacitación y demás, la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, para que podamos cumplir en materia laboral y le pegue al tema de la contingencia en pagos de primas con primas altas o de capitales constitutivos, que ya son créditos fiscales del Seguro Social.
Aquí también en seguros de riesgo de trabajo, otra situación que me gustaría comentar son los famosos formatos, los ST7 que de pronto le llegan al centro de trabajo, tienes la obligación de contestarle al Seguro Social. No dejar de lado que también tenemos que contestarlos y para disminuirlos es más un tema operativo que administrativo. ¿Qué pasa con las faltas e incapacidades? Porque si se dan cuenta, estamos hablando de esta parte. Estamos ahorita en incidencias. Hasta aquí. ¿No? Esto es lo que estamos hablando ahorita en materia laboral y ley del Seguro Social. Las faltas e incapacidades, de manera resumida, está aquí. ¿Qué pasa con los ausentismos? ¿Cuál es tu control interno para los ausentismos? Porque me ha tocado ver que de pronto en las empresas nos dicen, oye, Diana, es que nos avisó un colaborador que tenía una incapacidad 15 días después. ¿Y qué pasó? Ah, yo ya lo había dado de baja. ¿Por qué? Porque a mí el gerente de tienda me avisó al cuarto día que el trabajador ya no había ido, pasaron 8 días y yo lo di de baja. Y resulta que el trabajador tenía una incapacidad que no nos había informado. ¿Cuál es tu control interno para el tema de las ausencias injustificadas? Te tiene que avisar de todos modos el trabajador y dejarlo por correo y se entiende que es un permiso sin goce de sueldo. O puede ser que sea un evento que no pueda avisarte el trabajador, simplemente se le presentó algún percance y no pudo asistir al centro de trabajo. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el control interno que tú tienes para justificar cuándo sí fue, cuándo no fue, cuándo llegó tarde, cuándo llegó a tiempo? Todo eso te ayuda a tener, pues, evidentemente, las pruebas para la autoridad. Y las incapacidades, pues, evidentemente necesitas el certificado del IMSS para que tú puedas aplicarlo en una incidencia acá, acá y en su defecto acá, con descuentos o no pago de salario. Cuando tenemos entonces ausencias injustificadas, el único ramo que tenemos la obligación de pagar es enfermedades y maternidad. Todos los demás no. Por eso cuando tú las procesas en tu sistema SUA, en el SUA te va a decir que proceses esas incapacidades, ¿no? O esos ausentismos, en donde vas a actualizar la información de un trabajador, seleccionas el trabajador que vas a actualizar en cuanto a movimientos. Y en movimientos tienes también tus incidencias. Ausentismo, ¿cuántos días? Pues le voy a poner que faltó 10. ¿10 días? Ok. No, aquí lo que quiero mostrar es lo siguiente. El número de ausentismo sobrepasa los días permitidos. De marzo, días permitidos 7, registrados 5, días restantes 2. Porque se dan cuenta, a pesar de que yo puse 10, no me permitió ni siquiera poner los 10 días, o sea, no los está tomando en cuenta. Solamente te permite 7, es lo que dice Ley del Seguro Social. Si ya no vas a pagar cuotas por ese trabajador, te dice dalo de baja, pero no te puedes llevar en un periodo, en un mes, que el trabajador faltó 15 días. No te voy a permitir como Seguro Social que me dejes de pagar las cuotas por tanto tiempo. Hasta 7 días solamente se va a poder que me dejes de pagar los demás ramos. Pero si ya no vas a pagar las cuotas es porque lo vas a dar de baja. Pero recuerden que para darlo de baja es porque ya se terminó el vínculo laboral y eso es materia de Ley Federal del Trabajo. Aquí les puse un cuadrito porque tiene que ver con la reforma del Infonavit, recién publicada el 21 de febrero, en donde nos decía con antelación la autoridad, cuando tengas ausencias injustificadas, solamente vas a pagar el ramo de enfermedades y maternidad por esos días que faltó. Los demás no me los vas a pagar. Y tampoco me vas a pagar las amortizaciones, tampoco le vas a hacer de estos descuentos a los colaboradores. Bueno, llega Reforma Infonavit y te dice, aun cuando tengas ausentismos, le tienes que hacer el descuento al colaborador. Esto es importante porque aquí viene su control interno. ¿Cómo van a hacer el descuento de esos colaboradores cuando tengan no pago de ese día porque se incapacitó y además le tengan que descontar si tiene crédito Infonavit? Desde aquí es importante comenzar a hablar con el colaborador. Oye, cuida tus ausentismos, cuida las incapacidades, digo, y pues son temas, las incapacidades quizá que no se pueden prever, pero los ausentismos sí, porque si tienes crédito Infonavit, de todos modos te voy a hacer un descuento
Entonces, es control interno y acercarse otra vez al colaborador. En las incapacidades, pues decimos, solamente vamos a estar cubriendo el ramo de retiro y las aportaciones al Infonavit. ¿Por qué llevar un control de las incapacidades? Porque soportas los datos relativos al número de días trabajados y del salario cubierto, acreditas los días de vengados para el cálculo del salario base de cotización, puedes probar la razón de la falta de pago de salarios, puedes no pagar los días por incapacidad y acreditas el por qué no se cubrieron de forma completa las cuotas obrera patronales. Esto va a ser otra vez de control interno y por eso aquí les comentaba, estas faltas e incapacidades que vienen de un color como naranjita aquí en su material, se procesan en el SUA. Y estas son las que nos hacen que en algún punto pues pague diferente a lo que me viene diciendo la autoridad por las incapacidades y las faltas, que eso no contempla el seguro social. ¿Qué pasa con el Infonavit? Dentro de las principales obligaciones con el Infonavit es que le hagas la retención a los colaboradores con crédito y en primera instancia que pagues el 5% de aportación a Infonavit para que tus colaboradores puedan tener derecho a créditos. Dentro de esta reforma de Infonavit, que no nos metemos mucho ahorita, porque es más un cambio administrativo en el Infonavit para efectos de que ahora también va a construir viviendas. No solamente se va a dedicar al tema de del otorgamiento de los créditos. Digo, tiene muchas más aristas la reforma, pero en materia patronal, haciendo obligaciones patronales, la principal es esa de los descuentos que se modifica, que es la que tenemos que poner en cuenta, tomar en cuenta y poner sobre la mesa para saber cómo la vamos a estar abarcando. Pero de manera general, las obligaciones de Infonavit siguen siendo las mismas, cambia más en este aspecto administrativo de cómo se va a llevar a cabo ahora el Infonavit, lo que quiere construir, demás casas de menor, digamos que temas de arrendamiento que te puede otorgar para que después, como un tipo de arrendamiento financiero, para que después de pagar tus rentas puedas adquirir la vivienda. Es más administrativo esta reforma al Infonavit. Nosotros como empleadores lo que tenemos que tomar en cuenta es eso, que aún con los ausentismos hay que hacerle el descuento del crédito Infonavit a los colaboradores. ¿Sí? ¿Qué tipos de crédito? Recuerden que para esto necesitamos o tenemos otras herramientas, que es Portal Infonavit. En Portal Empresarial del Infonavit, ahí tú puedes reconocer en primera instancia si un colaborador al que quieres contratar tiene crédito. No vas a poder ver qué tipo de crédito, pero sí con su número de seguridad social saber si tiene crédito. Entonces, desde el inicio de la relación laboral, ya puedes reconocer el crédito. Y después, ya cuando es tu colaborador, pues ahora sí puedes ir revisando en tu control interno, en tu manual de procedimientos, revisar los créditos de los colaboradores cada cierto tiempo o en tu reglamento interior que los colaboradores tienen la obligación de avisarte. Hay muchas veces que los colaboradores no te dicen, les dices en la contratación, oye, ¿tienes crédito? No. Nos dejamos llevar por eso, no tenemos un buen control interno. Resulta que llega la emisión bimestral y ahí vemos el crédito del trabajador que no le has descontado. Y si lo descuentas retroactivo, pues no existe un procedimiento en legislación que te diga y se lo descuentas retroactivo, más bien te dice hay responsabilidad solidaria. Y ya nosotros, en temas de comunicación con los colaboradores, somos los que nos acercamos a decirles que se lo vamos a ir descontando retroactivamente en pedacitos también para que no le pegue al salario, porque acuérdense que tenemos normas protectoras del salario. Entonces, en estos tipos de crédito, modalidades para créditos en porcentaje, cuota fija y con factor de descuentos en veces la UMI. Aquí es donde venía en qué consiste la reforma Infonavit. Permite al Infonavit crear una empresa filial encargada de la construcción de viviendas y se introduce la figura de arrendamiento social con opción a comprar. O sea, va a ser para los trabajadores más con menos recursos o con salario menor. Aquí es donde viene la modificación en esto de los ausentismos, porque toda la obligación viene igual para el empleador. Las primeras partes son para el tema administrativo del Infonavit como instituto y aquí para el empleador. La obligación de efectuar las aportaciones que se refiere a la fracción 2 anterior, que son los descuentos, se suspenderá cuando no se paguen salarios por ausencias, en los términos de la ley del Seguro Social. Y después viene, tratándose de las incapacidades expedidas por el instituto, cuando se trate de la obligación de hacer los descuentos a que se refiere la fracción 3, no se suspenderá por ausencias o incapacidades, en términos de la ley del Seguro Social. Entonces, aquí es el tema de la reforma al Infonavit, que lo importante para nosotros es reconocer, no hay un cambio trascendental en cuanto al Infonavit tal cual de obligaciones, va a ser el mismo procedimiento, excepto en el tema de los ausentismos, que sí hay que descontarles el crédito a los trabajadores. De aquí que tenemos
Un ejemplo de estos cálculos, vamos a ver rápidamente, que es este papel de trabajo donde vienen diferentes años, pero porque ha cambiado el valor de la UMI. Por ejemplo, ahorita la UMI no se actualizaba porque justamente estaban en en esta entrega de la reforma al Infonavit. Entonces, en este cálculo de amortización, si se dan cuenta, es que nosotros reconozcamos qué tipo de salario tiene de descuento, perdón, tiene el colaborador, que evidentemente reconocer su salario base de cotización, que este salario base de aportación, como lo llama la Infonavit, es el mismo que tu salario base de cotización, reconocer su valor de descuento. Antes reconocíamos las ausencias, porque recuerden que eso venía en la legislación anterior, las incapacidades para reconocer los días del bimestre. Aquí, a pesar de que tengan ausencias, si se dan cuenta, ya estoy reconociendo los días del bimestre completos, ya no se van a descontar, y los 15 pesos del seguro de vivienda. Entonces, vamos a ver que el primer trabajador tiene un descuento con cuota fija monetaria, ¿correcto? Esta cuota fija monetaria de 7,500 por 2, porque te da un aviso de retención mensual, lo multiplico por 2 porque es bimestral, entre los días del bimestre para reconocer un subtotal diario por los días cotizados en el bimestre sin considerar ya las ausencias, que era algo que quería ver con ustedes. Y el subtotal, seguro de daños a la vivienda, más los 15 pesos de este seguro, tendremos aquí nuestro descuento bimestral por cuota fija monetario. Y ya lo divides tú entre los días de pago de tu nómina, que recuerden que los días de pago de nómina tienen que ver con un tema laboral. Cuando son materiales, forzosamente los tienes que pagar en una semana. Y para temas fiscales, pues ya veremos ahí cómo se utilizan las cuotas por los diferentes periodos de pago. Entonces, este es para una cuota fija. En veces la UMI, aquí pues tendríamos que estar pendientes del valor de la UMI, que sería este factor 39 por el valor de la UMI 100, el subtotal, el número de meses del bimestre para obtener un subtotal del bimestre, y con base en eso tener ya un subtotal más los 15 pesos de seguro de daños a la vivienda, un descuento bimestral por cuota fija, en veces la UMI, que también se puede dividir en los diferentes periodos de pago para hacerles el descuento a los colaboradores. El descuento por porcentaje, también tenemos un salario base de cotización por un porcentaje de descuento, los días cotizados en el bimestre, que recuerden que aquí tenemos que considerar si tuvo ausentismos o incapacidades para desconocerlos, y entonces ya nada más sumarle el seguro de daños a la vivienda de los 15 pesos. Esto es importante porque ahora no nos vayamos a confundir en el tema laboral. En el tema laboral, las ausencias sí le pegan, y las incapacidades por enfermedad general sí le pegan a otras prestaciones, como es el aguinaldo y como es la PTU. Pero ahora para el Infonavit no le van a pegar al descuento del crédito. Pero para efectos laborales, la ley laboral sigue estando igual. Fue el tema del Infonavit la que se modificó. Y un trabajador con salario mínimo, recuerden que de acuerdo al 47 del reglamento, te dice que solamente le puedes descontar el 20% de ese salario y no más. Oye, Diana, pero si tiene un crédito de cuota fija de 7,500 pesos, en la práctica lo que tendremos que hacer es que el trabajador renegocie su crédito, o incluso que primeramente reconocer que tanto le conviene al trabajador la plaza que le estamos ofreciendo. Por eso es importante desde el acercamiento. ¿Tienes crédito en Infonavit? ¿Tienes dos patrones? Etcétera, ciertas preguntas para que podamos darle ese tratamiento administrativo. Si desde el inicio el trabajador te dice, sí tengo crédito en Infonavit y es y tú le dices, oye, pero aquí acuérdate que vas a ganar con el salario mínimo, no creo que te convenga porque, uno, tienes que renegociar tu crédito, y renegociar el crédito no es tan sencillo, no es tan rápido, sobre todo si acabas de empezar o si lo vas a renegociar apenas, o por segunda vez, por ejemplo. Entonces, ahí es un tema más administrativo, que es de intercambio de información con el colaborador. O incluso, si le preguntas ahí, bajo protesta de decir, ¿verdad que tienes crédito Infonavit? Lo revisas, y por alguna razón no te sale en tu control interno en el portal Infonavit, y el trabajador te dice que no, y más adelante te llega la emisión bimestral. Esa sí es una causal de despido justificado por no darte la realidad, el colaborador. Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta. Bien, esto es para nuestro crédito Infonavit. En cuanto a estas facultades de fiscalización del Seguro Social, hablaré un poquito de las de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque Secretaría de Trabajo y Previsión Social hace inspecciones laborales. ¿Qué va a inspeccionar legislación laboral? Pues prácticamente
tiene tres ejes, que es seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a las prestaciones salariales de los colaboradores y también capacitación. Entonces, estas comisiones mixtas que ya hablábamos en su momento, que son 5, son las que va a estar fiscalizando Secretaría de Trabajo, y en seguridad de higiene incluso van a venir pues las protecciones civiles, por ejemplo, los letreritos de salidas principales, etcétera. Todos estos lineamientos los va a estar fiscalizando Secretaría de Trabajo y Previsión Social, PTU, la comisión mixta que está integrada, etcétera. Entonces, son facultades de fiscalización también de Secretaría de Trabajo y Previsión Social que, a diferencia de las del IMSS o las del SAT, no busca la multa, porque te da días para que tú puedas cumplir con lo que dice el inspector de Secretaría de Trabajo que tienes que cumplir, y después de esos días, dependiendo del tipo de incidencia que te haga falta cumplir, 30 o 60 días, después de eso llega a ver si lo cumpliste. Si no, ahora sí te finca la multa. Pero su fiscalización no es con base en multas. Más bien es lo que busca es la no reincidencia, o sea, que lleves a cabo las buenas prácticas laborales. A diferencia de las facultades de fiscalización del Seguro Social, que va a afincarte los créditos fiscales a su favor y te puede rectificar la clase o la prima de riesgo. Con base en esta fiscalización, dentro de sus facultades de comprobación en el 251, pues te puede dejar citatorios, órdenes de visitas domiciliarias o oficios de revisión de gabinete. Entonces, te tiene que notificar directamente en un citatorio en tu domicilio, y al día siguiente te notifica, te deja el citatorio para que alguien se presente y te cita para que al día siguiente el representante legal está y reciba la notificación, y por lo tanto tienen que cumplir ciertos requisitos estos actos de molestia. Recuerden que el origen de estas notificaciones se pueden dar, pues evidentemente porque no estás cumpliendo con las obligaciones per se del Seguro Social, que ya vimos cuáles son las principales, que es prácticamente la inscripción, la retención y el entero de estas obligaciones. Entonces, el origen de estas notificaciones se pueden dar por autoclasificarte incorrectamente el seguro de riesgos de trabajo, por no presentación de los avisos afiliatorios como los ingresos, modificaciones o bajas salariales, la no presentación de la declaración anual del seguro de riesgos de trabajo, por ejemplo. Entonces, creo que conociendo la obligación, sabemos que hay una sanción, pero muchas veces al revés. Conociendo que hay sanción, nos enfocamos más en la obligación, ¿no? Muchas veces las preguntas como asesores creo que nos hemos enfrentado de, ¿y hay sanción? ¿Hay alguna multa? Como que eso hace que tú tengas más presente el cumplimiento de una obligación y no al revés. Entonces, en estas notificaciones, recuerden que lo que tenemos que tener presente es que sí tiene la facultad el Seguro Social, y lo que va a revisar pues son las obligaciones a las cuales tienes que presentar una vez que tienes este vínculo laboral. Estas notificaciones no solamente van a ser presenciales. Aquí hay que cuidar que entonces tu domicilio fiscal esté localizado. No es lo mismo no localizable a no localizado. No localizado es que fue, te tocó y no te encontró. No localizable es que ni siquiera encontró la fachada del edificio, y eso faculta al instituto para darte de baja el registro patronal. Entonces tendrías que solventar esa situación para después poder hacer todos los movimientos que tienes que hacer ante el ITSE, y va retrasándote evidentemente en tiempo, y te puede dejar también expuesto a que no tengas acceso al ITSE porque te lo revocan y no puedes dar altas, bajas, notificaciones salariales, y se hace una cadenita de problemas que es mejor evitar si tienes habilitado o informado correctamente tu domicilio fiscal. Cada vez que lo cambies en el SAT, lo cambies inmediatamente en el Seguro Social para que no tengas este tipo de incidencias con el instituto. Recuerden que tienen que tener ciertos requisitos legales esta fiscalización por parte del instituto. Si va a ser presencial, que conste por escrito en un documento impreso, o si va a ser digital, pues que también vengan ahí los fundamentos. Que está dirigido a ti como patrón con todos tus datos, tu razón social, tu registro patronal y demás. Mencionar la autoridad que lo está emitiendo y que motive y fundamente por qué te está llegando esa notificación. Fundar es los artículos que le dan pauta y vida al fisco, o en este tema a la autoridad, ¿no? Los artículos de ley, por así decirlo. Y lo que lo motiva, pues como su nombre lo dice, es cuál fue la causa en la que no cumpliste, y eso está motivando a la autoridad a fincarte. No sé, por ejemplo, que no está correctamente determinada tu prima de riesgo. Eso motiva a la autoridad y fundamenta que con tales artículos te puede hacer una rectificación.
y tiene que ostentar la firma autógrafa o en su caso electrónica, porque tenemos diferentes tipos de notificación, como lo mencionábamos ahorita, es que puede ser ya hoy por hoy buzón tributario del IMSS, que recuerden que ya tenemos la obligación de habilitarlo, que funciona un poquito como el buzón tributario del SAT, también en ciertas horas para notificarte y demás. Y adicionalmente, lo que puedes hacer a través de Buzón IMSS es que puedes presentar algunas solicitudes de orientación o aclaración ante el instituto. El buzón tributario solamente funciona para que te llegue información. El buzón IMSS sí te permite hacer algunas aclaraciones y orientaciones de ciertos temas puntuales ante el Seguro Social. Por eso su buzón tributario del IMSS tiene que estar habilitado porque es importante hoy por hoy reconocer que también nos pueden llegar a través de notificaciones electrónicas. Otros tipos de notificaciones que eran correos electrónicos ordinarios, edictos o estrados. Pero recuerden que los estrados es cuando no tengas habilitado tu buzón IMSS y te quieran hacer una notificación electrónica, tendrías que ir a ver si no te hicieron la notificación por estrados o que hayas dado datos erróneos o inexistentes. Entonces, hay ciertas notificaciones electrónicas por buzón IMSS que tienen que cumplir. Realmente no son complicadas, solamente es reconocer que tienen un horario para notificarte y las mismas un poquito que el buzón tributario. Si pasan 3 días y no has abierto tu notificación electrónica, se entiende que ya estás notificado. Esta es un poquito la interfaz de nuestro buzón IMSS. Considero que no es como problemático su uso, pero tiene una interfaz bastante amigable que en algún punto, si ustedes tienen todavía la duda de cómo presentar, cómo van a venir las notificaciones electrónicas, viene bastante información y material de apoyo. Cómo presentar una promoción electrónica de tu parte hacia el Seguro Social o cómo vas a recibir una notificación electrónica, cómo empezaría estas notificaciones electrónicas por parte del Seguro Social. Muy bien, si se dan cuenta, tenemos pues este tiempo para esta charla, para que podamos reforzar estas atenciones, digamos, a a nuestros clientes asesorados y por lo tanto la idea es como ponerlos otra vez sobre la mesa, ¿no? ¿Qué tanto le estás poniendo atención desde el inicio del vínculo laboral que va a pasar por Seguro Social y que en la siguiente clase pues vamos a ver todo lo relacionado con la ley del impuesto sobre la renta y que lo que quiero demostrar en esta primera parte o hablar de esta primera parte es que está relacionado el vínculo laboral, todo lo que tú tengas aquí y refuerces en esta materia, te va a dar la pauta para que puedas enfrentar a una legislación o a una fiscalización en materia del Seguro Social y en su caso del SAT, que es la que veremos la siguiente clase. No nos vamos a desprender de lo que vimos esta sesión porque, les repito, hay que pasar al IFE del trabajo, pegar la ley del Seguro Social y terminar en el pago de la nómina con la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, la idea es comenzar como que con estos temas para poder reforzarlos. Voy a tener hasta aquí también porque vamos a ver si hay algunas preguntas que podemos contestar en estos últimos minutos para poder vernos en nuestra siguiente sesión con, si quizá la continuación de ellas o ya yéndonos de fondo a la ley del impuesto sobre la renta. El material, como les decía Fanny, a través de los canales de difusión. También lo pueden descargar en Excel para que sea de oportuno para ustedes más adelante como material. Muchas gracias, Fanny. Entonces, regreso contigo. Claro que sí, Diana, muchas gracias. Ya tenemos por aquí la reacción de nuestros asistentes que se han mantenido como súper al tanto de todo el espacio. Hemos tenido un, pues una racha muy buena, ¿no? De permanencia de asistencia. Les agradecemos. También por ahí vemos corazones, manitas levantadas, aplausos, ¿no? Agradeciendo a toda la presentación que tienes, Diane. Sí, vámonos con algunas preguntas. Por el tiempo no vamos a poder hacer todas las preguntas que quisiéramos, pero aquí sí voy a pedir el apoyo día. Te voy a mandar como las preguntas para que podamos condensarlas y de igual manera pues se las vamos a poder estar colocando como material en la parte de la LP que les estamos compartiendo para que puedan tenerlo y podamos resolver justamente con la parte del taller o lo que buscamos, que es tener este acercamiento con las dudas como muy precisas de cada asistente. En lo que vamos con las preguntas, les vamos a lanzar en este momento en su pantalla la encuesta de satisfacción para que nos puedan apoyar con ella. Ya la tienen ahí para que en lo que vamos con las preguntas nos ayuden a responderla. Pues bueno, dame un segundo y comenzamos con las preguntas aquí en caja de preguntas y respuestas. Tenemos de
Yolanda Castro dice, hola, yo no sé nada del IMSS, me gustaría que me dieran una clase, cómo se calculan las cuotas obrero-patronales. Sí, Yolanda, buenos días. Realmente lo que vimos aquí fue muy breve. Las cuotas como tal no las vamos a calcular nosotros 100%, Yolanda. Lo que tenemos que hacer es, de inicio, reconocer cuándo inicia el vínculo laboral y cuáles son las prestaciones que le vas a pagar a tu colaborador. Con base en eso, te puedes apoyar en ese material de cómo integrar un salario base de cotización. El salario más las prestaciones que le vayas a dar pueden ser las mismas que presentamos aquí, que son las más, digamos que usuales, pero adicionalmente puedes tener algunas otras. Entonces tendrías que hacer ese mismo cálculo, pero con tu otra prestación. Teniendo ese salario base de cotización, te metes al ITSE, dependiendo de tu incorporación, con un certificado o con una firma, y le vas a decir al Seguro Social el nombre del trabajador, su número de seguridad social del trabajador, la fecha en que se dio de alta contigo como trabajador y le vas a informar de ese salario base de cotización. Con eso en el mes siguiente y en el bimestre siguiente, el Seguro Social te va a dar estas propuestas de pago, que es prácticamente, él te va a dar el cálculo de esos porcentajes que vimos en esa diapositiva con todos los numeritos, un porcentaje de aportación, te va a decir cuánto le tienes que pagar. Para efectos de la retención al colaborador, también vienen ahí los porcentajes. Normalmente ahí nos apoyamos de nuestro sistema de nómina. Por ejemplo, cuando tú utilizas tu sistema NOI, ahí das de alta esta misma información. Si se dan cuenta, por eso nos hemos estado basando pues en esta diapositiva en donde por ley laboral das de alta a través del ITSE y luego en tu sistema de nómina. En el sistema de nómina, cuando tú das de alta a tu trabajador, el sistema de nómina te ayuda a aplicar esos porcentajes de retención de cuotas obreras. Entonces, digamos que lo que tenemos que hacer, Yolanda, más allá de hacer el cálculo de las cuotas, es un correcto cálculo del salario base de cotización. En tu sistema de nómina, cuando tú le des a tu sistema NOI cuál es el salario base de cotización, te va a ayudar a aplicar en los porcentajes que vimos en esa diapositiva. Evidentemente existen calculadoras y tú lo puedes hacer a mano, en Excel también, pero lo ideal es apoyarnos, como decíamos en un inicio, de estas herramientas que ya te facilitan el hacer este tipo de cálculos. Listo, Diane, muchas gracias. También tenemos aquí a Gustavo David Reyes que dice, ¿qué pasaría si la empresa no respetara la norma 035? ¿Las Ok. autoridades laborales podrían hacer algo? Sí, justamente. En tema laboral, como les decía, se le llaman inspecciones laborales. Y lo que fiscaliza o revisa la autoridad laboral, seguridad de salud en el centro de trabajo, la capacitación, las prestaciones, y dentro de esos vienen el cumplimiento a las normas laborales, como es la NOM 35, que es de los factores de riesgo psicosocial. ¿Cómo es que lo puede fiscalizar o buscar la autoridad laboral? Cuando, por ser una demanda de un trabajador, que llegue a Secretaría de Trabajo y le diga, oye, no están cumpliendo, y caiga una revisión, una inspección laboral, y ahí el cumplimiento de esa norma de los riesgos psicosociales no le corresponde tampoco tanto al área administrativa en cuanto al seguimiento. Necesitamos un psicólogo, necesitamos una persona que te pueda ayudar a cumplir con esa NOM. Entonces, la NOM la podemos encontrar también, es de búsqueda pública, la NOM 035, que empezó desde el 2018 ya su obligatoriedad. Vienen los cuestionarios que le tienes que aplicar a los colaboradores, pero les repito, las inspecciones laborales no buscan las multas. Las multas pueden llegar a ser desde 50 veces el valor de la UMA, 250 veces el valor de la UMA. Lo que busca es la no reincidencia, o sea, que las lleves a cabo. Si en este momento no lo estamos llevando a cabo y cae una inspección laboral, te van a levantar ahí un acta en esa inspección y te van a decir, tienes tantos días para poderla llevar a cabo. Lo ideal es que no nos esperemos a que llegue una inspección laboral para poderla poner. Más bien es irnos acercando como el área administrativa posiblemente y contratar quizá a un tercero que nos ayude a llevarla a cabo porque son preguntas como ¿qué tanto te estresas estando en tu casa? ¿Qué tanto piensas en tu familia estando en el centro de trabajo? Que para nosotros pueden ser un poco subjetivas y dependiendo de esa respuesta del colaborador, pues le pueden pegar a tus factores psicosociales. Entonces, lo ideal es que se vayan acercando, familiarizando y ya acercarse a un tercero y no esperarse a una inspección, porque la inspección lo que va a hacer es decirte qué te falta, te va a dar días para que lo pongas y si no lo pusiste, te multa. Lo ideal es como comenzar ya a enfocarnos en esos puntos también. Listo, gracias,
Diane, igual en este momento van a ver otra pregunta muy importante también acerca de herramientas de nómina en su pantalla para que también nos puedan ayudar a responderla. Es ¿qué tipo de herramienta utilizas actualmente para la gestión de tu nómina? Y ahí tienen 4 opciones que pueden escoger, en lo que nos vamos con otras 2 preguntas. En este caso, me voy a ir un poquito más arriba. Josefina Pérez, ¿qué pasa cuando se tiene a un trabajador con base de cotización mixta y en un periodo se le hace un incremento de salario diario? ¿Se reporta al IMSS en ese momento o se reporta hasta que se envían variables del bimestre? Ah, perfecto. Esa es una pregunta muy buena que también lo tenemos aquí en el material que ustedes se llevan como adicional, porque acuérdense que también tenemos un tiempo un poquito reducido, pero la idea es que se aproveche, por eso este otro material que les proporciona Sigo también. Aquí tenemos el salario mixto, que es el salario se va a componer de elementos fijos y elementos variables. ¿Y cómo voy a cumplir con la entrega o la información de mi salario fijo y mi salario variable? Entonces, aquí recuerden que para el mixto voy a sumar fijos y variables, pero ¿cuándo lo voy a informar? Dependiendo del elemento que se modifique, es aplicable la regla en comunicación indicada a los renglones anteriores y en la fecha en que proceda según el componente de que se trate. Es decir, si tú vas a modificar elementos fijos, tienes que informarlo en los 5 días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos. Si tienes elementos variables, lo informas en un mixto, como lo dice el variable, en los 5 días después del bimestre que se termine. Entonces, información que también tienen muy puntual en este otro material. Perfecto, muchas gracias, Diane. Y vámonos con la última, que aquí por el chat yo estuve viendo. Vamos a encontrarla. Muchas personas estuvieron preguntando, muchos asistentes, acerca de qué pasa si si el colaborador eh, no aparece, desaparece. Igual si alguien me puede ayudar con la preguntita en particular que la vi varias veces. Si no se presenta, pero no se sabe del colaborador, ¿qué pasaría en la parte del IMSS? Ok, perdón, me quedé viendo un poquito las preguntas también. Em, Eso es muy, muy, muy común. O sea, en la práctica creo que no podemos tener el seguimiento de todos los trabajadores. Se pueden presentar estas incidencias que de pronto no regresa el colaborador. Recuerden que cuando el colaborador no regresa al centro de trabajo, en primera instancia se suspende la relación laboral. No se termina a menos que caigas en una de esas causales. Ante la ausencia, se suspende. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Pues ya tendríamos que ver el tema laboral. En el tema laboral nos dice, pues 3 faltas en un periodo de 30 días. Si caes en ese supuesto, entonces se puede terminar la relación laboral sin responsabilidad para ti. Cuando hablamos de responsabilidad para ti es que no pagues las indemnizaciones constitucionales. Pero me preguntan, oye, ¿y cómo le informo al trabajador si pues no, nunca se presentó? La formalidad laboral es que te acerques a conciliación de arbitraje o el tribunal local para que ahí les lleves el finiquito a esa autoridad y le digas, el colaborador ya no regresó al centro de trabajo, yo ya terminé la relación laboral, estas son las causales, te informo o te aviso o te entrego esta información para que tú le avises y así proteges al centro de trabajo. Si en algún punto llega el trabajador después de 2 meses y te dice, oye, vengo por mi finiquito, vengo porque todavía tenemos la relación laboral, no sé, alguna situación, ya estás protegido con conciliación de que ahí dejaste el finiquito porque él no regresó. Los ausentismos también se presentan cuando tenemos una demanda por una desaparición forzada, que es un tema no grato, pero también existe que si hay una demanda por desaparición forzada del colaborador por alguna situación que no aparezca, algún secuestro, alguna situación, también se suspende la relación laboral, no se termina el vínculo. Y ahí lo que tienes que pagar, como en el ausentismo, solamente es el ramo de enfermedades y maternidad y te tienes que acercar a la subdelegación para informarlo. Si el trabajador no regresa, como les digo, tendremos que buscar la causal laboral que nos puede llevar a terminar la relación laboral y de en primera instancia avisar la conciliación y dejar ahí depositado su finiquito para que nosotros estemos protegidos como centro de trabajo. Y sí, Diane, pues aquí también ya vamos a cerrar la parte de la pregunta de herramientas de nómina, donde preguntamos qué tipo de herramienta utilizas actualmente para la gestión de tu negocio. Y el 67% de los asistentes nos dicen que ya utilizan un software especializado de nómina, el 6% un RP con módulo de nómina, el 21%, perdón, hojas de cálculo y el 5% servicio externo o despacho contable. Ok.
Y pues en este momento les voy a presentar yo pantalla, te voy a robar la pantallita. Y listo, ahí estamos. Para igual contarles que, pues justamente como lo hemos visto a lo largo de esta sesión, lo retador que puede ser la gestión de nómina y el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y administrativas, desde el cálculo preciso de percepciones y deducciones hasta la generación de reportes e integración justamente contable. Sabemos que cada detalle cuenta y que hacerlo manualmente o con herramientas limitadas, pues nos puede presentar un gran desafío. Aquí es donde justamente la tecnología juega un papel clave y soluciones como Siguaspel, Noi y COI están diseñadas para hacer este proceso más eficiente, seguro y automatizado. Con COI puedes automatizar el cálculo de nómina y generar recibos electrónicos, gestionar incidencias y cumplir con las normativas vigentes de manera sencilla. Por otro lado, COI permite integrar la información contable de la nómina, eliminando errores manuales y facilitando la conciliación de los datos con otras áreas de la empresa. También el resultado, pues menos tiempo invertido en procesos repetitivos, mayor precisión en la gestión de nómina y una mejor organización financiera de tus negocios. Si buscas una forma más efectiva de administrar la nómina y contabilidad con esas herramientas que son clave, no se trata solo pues justamente de cumplir también las obligaciones, sino también de optimizar todos los recursos y que puedas enfocarte en tu crecimiento del negocio.